Game of Thrones es una serie que si me preguntan con una pistola en la cabeza, dime una característica principal de Game of Thrones, o si no te pego un tiro aquí mismo. Yo le diría con mucho gusto y miedo, Game of Thrones es una serie que su trama se basa principalmente en la causa y el efecto. Ya luego diría, ya señor, me puede dejar de apuntar. Y así es mi gente, Game of Thrones ejemplifica como ninguna otra serie el famoso término causalidad. Todo pasa por algo, y en esta serie está muy bien explicado cada uno de sus motivos, excepto la última parte de la serie. Pero eso ya estoy cansado de escucharlo. Hoy vamos con todas las causas y efectos que nos dejó Game of Thrones. Desde el primer personaje que sale en escena, que aquí le llamaremos Panchito, personaje inolvidable para todos los que hemos visto Game of Thrones, él, junto con exploradores de la Guardia de la Noche, se encuentran con los caminantes blancos. Toda esa gente, excepto Panchito, muere. Panchito tuvo su consecuencia y es ser ejecutado por huir por el mismísimo Ned Stark, Lord de la Casa Winterfell, sentando las bases de esta serie. Número 1. Es preferible que mueras en batalla a que huyas. 2. En este universo le encantan cortar cabezas. Y la prueba es que Panchito ve como uno de sus compañeros lo degollan. A él lo degolla Ned y luego a Ned también lo degollarán. Una fascinación por cortar cabezas, de locos. Sí, nadie conoció y a nadie le importó Jon Arryn dentro de Game of Thrones, pero vaya que es muy importante dentro de esta historia. Al morir de forma sospechosa, provoca que el actual rey, Robert Baratheon, viaje a Winterfell para nombrar a Ned Stark como la nueva mano del rey. Dato curioso, Robert siempre me recuerda a Chávez, tan despreciable y con un gran sentido del humor como el difunto. Quiero que dirijas mi reino, mientras yo bebiendo y fornicando me abro camino a la tumba. Robert como Chávez es muy persuasivo, no solo quiere a Ned como su ayudante, sino también como su yerno, cuadrando el matrimonio de Sansa, la hija mayor de Ned, con Joffrey, su hijo mayor. Bueno, o eso cree él. Ned no tiene más alternativa que aceptar. En esos tiempos los ofrecimientos que te hacía el rey no se rechazaban. Así sepas que probablemente la persona que ocupaba el puesto que tú ocuparás fue asesinado por quienes no solo lo asesinaron, sino también cogen. Bran Stark descubre a Cersei y Jaime Lannister en una relación incestuosa al trepar una torre abandonada. Esta causa es de mis favoritas, porque a mi entender es la que más va a generar movimientos en prácticamente todas las tramas. Es fascinante, sobre todo cuando te cuente lo siguiente. Quiero que me prometas que ya no escalarás. Yo a veces estoy durmiendo y me despierto con el pensamiento de que si Bran le hubiese cumplido la promesa a su madre de no volver a escalar, la mitad de los acontecimientos de Game of Thrones no hubiesen pasado. Porque básicamente Bran no hubiese encontrado a Jaime y a Cersei culeando. Jaime no lo hubiese empujado, él no hubiese terminado inválido, Cersei no hubiese mandado a matar con un sicario a Bran, Catelyn no hubiese capturado a Tyrion por creerlo culpable del intento del asesinato de su hijo. Jaime no hubiese atacado a Ned porque Catelyn capturó a su hermano. Básicamente no hubiese iniciado la guerra de los Lannister y Stark. Al menos no tan aceleradamente como pasó. Por eso y más, esta causa es de mis favoritas dentro de Game of Thrones. La moraleja, hagámosle caso a la mamá. Obvio, todo esto que le acabo de resumir, a su vez desencadena una cantidad insólita de causas y efectos, que serán claves para el desarrollo de todo Game of Thrones. Catelyn, como toda una detective de la era medieval, encuentra pistas por todos lados y determina que el que intentó asesinar a su hijo fue nada más y nada menos que Tyrion Lannister, el diablillo. Apodo que será muy poco utilizado durante toda la serie. Tyrion tendrá muchos efectos, pero asesino de inválidos definitivamente no lo es. ¿Y eso qué? Con la silla adecuada hasta un lisiado puede cabalgar. No soy un lisiado. Y yo no soy un enano. Un hombre que más bien intenta defender a los menos favorecidos, como lo hizo con el mismísimo Bran cuando ya estaba inválido, o con Jon Nieve, que le dio uno de los mejores consejos dados para un bastardo en la historia de la televisión. Nunca olvides lo que eres. Y nunca será usado para herirte. De hecho, él mismo te dice de lo que es realmente culpable. Cuando tenía 12, eché mi leche en un caldero con estofado de tortuga. Jalé mi salchicha. Una vez llevé a un burro y un tarro de miel a un burdel. La cosa es que irá a juicio y sin muchas opciones de sobrevivir. Pero este hombre es un enano con suerte y tendrá a alguien quien pueda pelear por él para defender su inocencia, lo cual no será la última vez que le pasa. Esta captura de Catelyn hace a Tyrion
será la chispa para la guerra que se vendrá entre los Stark y los Lannister. Con Tyrion libre, uno pensaría que él volvería a su vida habitual, de disfrutar de las riquezas de su apellido y coger. Sí y no. Primero, le tocará defender su pellejo en plena guerra con los Stark, para poder salvar su vida, pero eso le llevará a conocer la puta que le cambiará su vida. Only you. Coger con tu hermana y además procrear hijos con ella no pasará desapercibido, ni ahora ni mucho menos en los tiempos de Game of Thrones, porque Stannis envía cartas a todo el reino anunciando que Joffrey, Tommen y Myrcella no son herederos legítimos, sino bastardos fruto del incesto entre Cersei y Jaime. Te ofrecemos a estos dioses falsos. Tómalos y pon tu luz sobre nosotros. Stannis Baratheon, un hombre que se aleja de los dioses tradicionales y se deja guiar por una mujer recontra atractiva, Melisandre, quien a través de rituales lo convence para llevar a cabo su intención de tomar el poder por las malas. Él quiere reclamar el trono de hierro. ¡Qué novedad! Stannis, rechazando cualquier alianza, incluida la de los Stark, y su hermano Renly, quien adivinen qué, también quiere el trono de hierro. Y te preguntarás, ¿qué poderes tiene la fantástica Myrcella? Bueno, empezando que está en mi top 3 de mujeres atractivas de Game of Thrones en este momento. El ranking sería algo así. Número 3, Myrcella. Número 2, Talisa Migir, que ya la van a conocer. Y Ross, quien ni siquiera la voy a nombrar en este video porque no es relevante para la historia. Mención especial para Ygritte, quien arrasa con su personalidad en la serie, y también pronto la recordarás. Los poderes. Esta mujer es capaz de envenenar a quien intenta envenenarla, o sacar monstruos de su vagina para matar a los enemigos de su jefe. Fácilmente de la mujer más fuerte de todo Game of Thrones. Esa mancha negra que ven ahí es como el hijo de Stannis, luego de un embarazo express que le provocó el mismísimo Stannis a ella, para así quitarse del medio a Renly, sin misericordia alguna a pesar de ser su hermano. Sentando las bases de la guerra de los 5 reyes, Stannis reclama el trono por derecho legítimo. En retrospectiva, Stannis le gana la guerra a su hermano, luego de que su sacerdotisa saca un monstruo de su vagina. Definitivamente esta no es la trama mejor escrita de Game of Thrones. Stannis, quien le tocará enfrentarse con nada más y nada menos que Joffrey, el nuevo rey de los 7 reinos. Realmente le tocará enfrentarse con Tyrion, el diablito, el enano, quien se graduará de líder nato y estratega en esta batalla, la batalla de las aguas negras. Él, quien llega a King's Landing como la nueva mano del rey, autorizado por su padre, Tywin, trayendo consigo a su puta, que terminará siendo su novia, Shea, teniendo que tener su atención no solo en un reino y su posible invasión, también esconder a su novia para que Cersei no le haga daño, su hermana con quien tiene una especie de guerra fría armada. Cuando partiste a mi madre al salir y ella murió desangrándose. A diferencia de Ned, Tyrion sí tendrá carácter como mano del rey, con todos los asesores del rey que siempre andan pendientes de su propio beneficio. Básicamente en la segunda temporada Tyrion dando cátedra de inteligencia. Stannis empieza su ataque a través del mar. Lo que no sabía él es que Tyrion se ha preparado como nunca para esta guerra, acabando con todos los barcos con una especie de veneno explosivo. Iremos a tierra. Stannis no es lo que se rinde fácilmente, ahora yendo a pie para entrar a King's Landing. Primero, superando las flechas lanzadas y luego teniendo que enfrentarse cuerpo a cuerpo con la Guardia Real. La gente de Stannis superando por mucho a la Guardia Real. Una tasa de muerte altísima va a dejar esta guerra. ¡Qué desgracia! Tan jodida está la Guardia Real que el guardia del rey, el perro, decide huir por la izquierda, al verse sobrepasado. Hay que decirlo que Stannis está a punto de apoderarse del trono del rey, y la única culpable es Cersei, por el hecho de coronar a un rey ilegítimo. No. Por favor, no. Y este es el rey que los 7 reinos tienen en este momento, un hombre que llora ante cualquier situación difícil, que se aprovecha de los más débiles y que es capaz de matar a recién nacidos que pueden ser posibles hijos legítimos de su supuesto padre Robert Baratheon. Ese es Joffrey, Regados. quien prefiere esconderse debajo de la falda de su madre a pesar de que ni su propia madre lo pueda controlar. Lo que acabas de hacer se castiga con la muerte. Nunca lo volverás a hacer. ¿Y quién lo diría? El más pequeño de King's Landing será quien se haga cargo de este ejército diezmado para combatir a Stannis, que está a nada de apoderarse de todo. ¡Hombres valientes tocan nuestra puerta!
¡Vamos a matarlos! Tyrion, con un discurso valeroso, envalentona a todos estos hombres para enfrentarse a una muerte segura en batalla. Los Lannister no actuamos como tontos. Tywin Lannister, el jefe de la familia más adinerada de los 7 reinos. Un hombre que sabe ensuciarse las manos para dar de comer a su gente y que corta un animal gigante como si fuese una banana. Él sabe muy bien que Es el nombre de la familia que perdura. Es lo único que perdura. y no va a permitir que su linaje se pierda con la caída de Joffrey, llegando como los Vengadores a salvar el día. Manteniendo a Joffrey y, aún más importante, a los Lannister en la cima del poder de los 7 reinos. Pero Tywin no llegó solo. Tywin vino acompañado de los Tyrell, quienes forman una alianza Lannister-Tyrell, ya que Stannis mató al rey con el que estaba casada Margaery Tyrell. Esta mujer que sabe muy bien a qué palo ahorcarse y apunta muy alto. Pide el huevo, pide ella misma frente a todos ser la prometida de Joffrey, con 2 cojones, o varios. Los Lannister ven con buenos ojos esta nueva unión y adiós Sansa. Fácilmente Margaery es de las mujeres más astutas de todo Game of Thrones. ¿Quieres mi top 3 de las mujeres más astutas de Game of Thrones? Obvio. En este momento sería número 3, Margaery Tyrell. Número 2, Cersei Lannister. Número 1, la madre de dragones, claro. Pero les adelanto que hay muchas mujeres inteligentes en esta historia. También les adelanto que este será el video más completo de todo Game of Thrones que encontrarás en todo YouTube. Y ya que estamos en esta, te recuerdo que si te ha gustado, ya deberías darle me gusta y comentar "Quiero el trono de hierro para mañana". Sansa, que cree que lo que le pasó es lo mejor que le pudo haber pasado, no entiende que ahora ya no tendrá protección del rey para lo que le espera. Y Tyrion, pobre Tyrion, pasó de ser la mano del rey, líder de la batalla de las aguas negras, a ser un enano herido de la cara y todo abandonado en un cuartucho, teniendo la oportunidad de irse con su novia Shae, que realmente lo quiere, pero él lo que realmente desea es quedarse. Siente que pertenece a King's Landing, donde puede hacer lo que él sabe, engañar a la gente. Por cierto, ¿cómo es que Stannis sobrevivió y ya está en su castillo, brujeando de nuevo con Melisandre? Majestad. Hasta recibir la llegada de Sir Davor. Stannis, asombrado por ser uno de los pocos sobrevivientes en la guerra de las aguas negras, este hombre será clave gracias a su nobleza y determinación en hacer el bien, salvando la vida de Gendry, que a estas alturas que es un heredero legítimo del difunto Robert Baratheon. Gendry siendo lo más apetecible para Melisandre, para hacer los conjuros necesarios que acerquen de nuevo a Stannis al trono de hierro. Pero justo cuando ya iba a ser sacrificado, Davor toma la delantera y permite que se vaya sin importar lo que pueda pasar con él. Por suerte para él, los dioses de la luz le hacen ver a Melisandre lo importante que será él para las batallas futuras con los caminantes blancos. Para Melisandre, que vivas o mueras es completamente dependiente de los dioses. Es como una moneda al aire. A pesar de que Joffrey ostenta el título de rey de los 7 reinos, realmente la influencia de Tywin Lannister como la nueva mano del rey es demasiado grande. Por un lado, los Tyrell, de la mano de la vieja Tyrell y Margaery, queriendo apoderarse de los 7 reinos a través de matrimonios entre los Tyrell y los Stark, que poco a poco se van quedando con menos integrantes. Esto hace cada vez más valiosa a Sansa y una carismática Margaery, quien no solo eleva su propia popularidad entre el pueblo, sino que también la de su futuro rey, usando el poder de la empatía con Joffrey, quien pareciera hubiera encontrado a la mujer de sus sueños. Joffrey con cara de le encantan las armas y torturar a la gente como yo. Cersei no ve con buenos ojos lo que viene haciendo esta familia, tomando la estrategia de llamar a papi Tywin y así poder acabar con la influencia de los Tyrell. Lo logra a medias, ya que sí, corta el futuro matrimonio entre Sansa con Loras Tyrell, pero a cambio, ahora será ella la que debe casarse con Loras Tyrell y Sansa con Tyrion. Todo esto porque lo dice Tywin. A pesar de que ninguno de los dos apoya esta decisión, Tywin ya lo decidió. Hijos. Han ensuciado el nombre de los Lannister demasiado tiempo. Esta decisión le cambia por completo los planes a Tyrion, quien de alguna manera ya se encontraba más estabilizado con la raja que le quedó en la cara y su nuevo puesto en la contabilidad de King's Landing, ahora teniendo que lidiar con los celos de Chia, quien debe soportar que la persona que atiende desde que llegó a King's Landing ahora se vaya a casar con su pareja. Y se casan. Así funciona el matrimonio en estos tiempos. Ahora y para siempre. A pesar de que Sansa probablemente le lleve 10 cabezas a Tyrion, tendrá que hacerlo. A pesar de que Sansa tiene 14 años, tendrá que hacerlo. Por cierto, qué terrible casting el de Sansa
Habiendo tantas actrices que pueden aparentar 14 años, eligen una que parece una jugadora de básquet. Lo más loco es que será el propio Joffrey el que entrega a Sansa, sí, el que mandó a matar a su padre y le ganó la guerra a su hermano. Increíblemente largo. ¿Qué? Tu cuello es largo. Y estoy seguro que Sansa nunca imaginó que su primera noche sería con un hombre que le llega a las rodillas. Un poco de justicia poética para esta niña que estaba tan desubicada en la vida, pero ya, en este punto creo que ya recibió demasiado castigo. Moraleja, Tywin es el hombre más poderoso de los 7 reinos en estos momentos. En otro lado del charco, un manipulador Viserys Targaryen usa a su hermana Daenerys a su antojo con el fin de obtener el trono del rey, regalando a su hermana a Khal Drogo para obtener su ejército a pesar de que ella no quiere. Pero ya saben cómo dicen, de todo lo malo viene algo bueno, al menos para Daenerys, quien desde el comienzo daba pista de su poderío al poder bañarse en aguas calientes, y su gran liderazgo por encima de los Dothraki, quienes parecen humanos salvajes, ya que luego de rumbear terminan matándose entre ellos. Ella está completamente asqueada en tener que lidiar con un cavernícola, que por obligación es su esposo, quien como todo cavernícola no hace el amor a su esposa. Es prácticamente una violación en esa primera noche de boda. Pero la vida tiene esas cosas, que te pasan, sucesos supuestamente malos, pero en realidad te permite conocer tu verdadero yo, que de otra manera no hubieses conocido. No. Bueno, eso justo será lo que le pasará a Daenerys, quien ya empieza a construir su nombre, que terminará siendo más largo que el de Simón Bolívar. Ella pasará a ser una joven sumisa a una líder fuerte, primero ganándose el respeto de su propio esposo. Daenerys tipo, a mí no me vas a seguir cogiendo como un animal. Y literalmente le enseñó a hacer el amor a su esposo y enamorarse de ella. Su graduación como Dothraki será cuando se come un corazón crudo y sin vomitar. No joda. Bueno, sí lo vomitó, pero se tragó el vómito. Entender que un impaciente Viserys, su hermano, no tiene ninguna capacidad de liderazgo. Además, le falta el respeto de todas las maneras posibles, llevándolo a su muerte. Y ella entender que quien merece el trono de hierro es esa chiquitica que está ahí, siendo la legítima líder Targaryen, por capacidad de carácter y hasta físicamente. Ella entiende que es más fuerte que el resto y sus huevos no solo son huevos de decoración. Estos huevos tienen algo más y no solo proteína y grasa buena. Aquí es donde se produce una causa y efecto que también me fascina. El hecho de que una consolidada Daenerys impida que Dothraki se cojan a futuras esclavas. Primero tienes que matarme. Y Khal Drogo acepte. Eso molesta a un Dothraki X. Bueno, ni tan X, ya que cuando pelea con Khal Drogo, le genera una herida al macho de Daenerys, provocando una infección y luego su muerte. Cuando el sol salga en el oeste y se ponga en el este. Que eso generará el sacrificio de la espiritista Mirri Maz Duur para revivir a Khal Drogo. Que eso conllevó la muerte de su hijo, mitad humano, mitad dragón, pero en definitiva, servirá para el nacimiento acelerado de sus 3 huevos. Y la confirmación ante muchos testigos que ella es la reina de dragones, y seguir sumando títulos a su largo nombre. Qué ironía que con antibióticos Khal Drogo se hubiese curado y todo eso no hubiese pasado. Pero que el fuego no te afecte, y dragones recién nacidos no dan de comer, y menos dan confianza a los Dothraki, que ante la muerte de Khal Drogo abandonan por completo a la madre de dragones, que ahora parece la madre indigente de dragones, completamente abandonada a la intemperie, buscando que algún Dothraki que se quedó con ella vengan con buenas noticias, y puedan seguir viviendo. Sí, así como suena. Pero ocurrió el milagro llamado Car. Car será el lugar donde Daenerys y toda su gente pueda volver a tener esperanza de seguir viviendo. No es digno de la ciudad más grande que jamás ha existido o existirá. Y qué bueno que siempre hay un hombre que le encanta echarle los perros a la recién llegada, porque gracias a este hombre, Daenerys podrá tener tranquilidad de un techo y comida mientras se acomoda con sus dragones y le enseña a echar fuego por la boca. Enseñarle eso a un dragón es como enseñarle a hablar.
Este lugar termina siendo una fantasía. Diría que es como una de las tantas aventuras que vivirá Daenerys antes de llegar a King's Landing, en donde podrá curtirse como una líder aguerrida y que ya dejaba caer lo que haría en el final de esta historia. Denos la espalda y los quemaremos primero. Pero a todos nos sorprendió. Al final, podrá rescatar a sus bebés dragones de un calvo con más trucos que el coño y sacarse del medio al negro que le ayudó a entrar a este lugar, pero que luego se la quería coger. Y ya. Entonces, no cuadra eso para una mamá de dragones luchona que se puede defender sola robando el botín de toda la ciudad Khar, siendo esta una temporada más donde Daenerys termina triunfante. Daenerys sigue desesperada por el trono y por un ejército que acompañe con su plan de conseguirlo, teniendo unos dragones, pero aún muy pequeños, encontrando un ejército increíble, pero el dueño de este ejército, un cretino como pocos. Tengo dragones. Le daré uno. I vetrasco de bolivas me saldrice. Daenerys molestísima con el trato que recibe la gente en la ciudad donde se encuentra, y hasta el ejército inmaculado que pretende comprar, pareciendo Barry Sunny, el guardia real que fue jubilado, pero decide servirle a Daenerys. Esto se convertirá en una temática, gente que empieza a ver a Daenerys como la verdadera reina de los 7 reinos, sin aún serlo. Daenerys no cuenta con nada para pagar este ejército, pero le sobra astucia. Aprovechará muy bien el dicho, si la vida te da dragones, haces limonadas. Logrando el mejor trato de la vida, 8.000 inmaculados a cambio de nada y de paso matar un calvo cretino. Inmaculados. Marchen al frente. Un dragón no es un esclavo. Y como ñapa, la liberación de todo un pueblo. Maten a los amos, maten a los soldados, maten a cada hombre que sostenga un látigo, pero no lastimen a los niños. Dracarys. Y ante nosotros, de los momentos más emocionantes de todo Game of Thrones, Daenerys liberando este lugar como la libertadora que es. Ella ahora se va con su ejército libre y está dispuesto a morir por ella. ¡Qué locura de escena! Las aventuras de Daenerys no paran, yendo a por otra ciudad a conquistarla a pesar de recibir oro y barcos de parte de los líderes de este nuevo lugar. Todo esto para no ser invadidos. Pero Daenerys quiere algo más, liberar a los esclavos, y en esos tiempos nadie quiere quedarse sin sus esclavos. Y este hombre tampoco. Por suerte para ella, ya te dije, Daenerys es una mujer con suerte encontrándose con un hombre sin rostro, que ve en ella la líder que quiere seguir. Eso fue rápido. Acabando con sus enemigos que en teoría debían impedir que pudiera invadir esta ciudad. Recuerdan a la mujer que parecía la reina pordiosera, exigiendo entrar a Khar para sobrevivir, pues ahora es levantada por todos estos esclavos, llamándola madre, en alusión a la madre de dragones que se convirtió. Y clásicamente, así terminará la tercera temporada, una Daenerys nuevamente triunfante. Daenerys en su tónica, liberando pueblos, pero con una gran diferencia. Ahora entiende que debe reinar antes de querer ser reina de los 7 reinos. ¿Cuántas veces se puede decir reino en una sola frase? Todas las que sean necesarias. Es como hacer prácticas antes de empezar el trabajo serio, aplicando la ley del que al hierro mata, a hierro muere. Es decir, cobrarle a los esclavistas como trataban a los esclavos. Contestaré la injusticia con justicia. Para remate, hasta ahora se enterará de la misión que tenía Sir Jorah Mormont cuando apareció siendo un espía de los 7 reinos. Yo la he amado. Amor. Pero todos sabemos que ese hombre ama a Daenerys como nadie más. Daenerys no le cree. Lo que realmente cree es que es un traicionero, dándole la oportunidad de que se pueda ir de ese lugar vivo.
En este reinado, entenderá que los dragones están haciendo desastres en el lugar donde se encuentran. Y ahora sí que sí, esos dragones están enormes, pero descontrolados, tomando la decisión de encerrarlos como esa madre que denuncia a sus hijos, así los metan preso, entre lágrimas. A diferencia de las 3 primeras temporadas, esta vez Daenerys no termina triunfadora, demostrando que fácil es libertar pueblos, difícil es gobernarlos. Ned descubre que los hijos de Robert Baratheon son, en realidad, producto del incesto entre Cersei y Jaime. Y el muy bueno de Ned le advierte a Cersei que ya sabe la verdad. Y como ella es mujer, le da la oportunidad para que pueda irse con tiempo antes de que él confiese la verdad. Qué locura lo llevó a decirle a la reina que sabe sobre el origen de Joffrey. La locura de la piedad. Por eso murió Ned, una de mis frases favoritas en Game of Thrones. Y de paso confió en Littlefinger, el hombre que en secreto ama a su mujer. Le advertí que no confiara en mí. Aunque él mismo le advirtió que no debía confiar en él. Todo esto pasa por la muerte del actual rey Robert, o Chávez, quien muere a causa de Cersei, una mujer que le encantan los venenos para matar, y esta no será la última vez que los use. Cersei, viéndose obligada a hacerlo, porque el bueno de Ned la puso en preaviso. Cuando juegas el Juego de Tronos ganas o mueres. No hay término medio. Es que Ned es demasiado bueno para durar más de una temporada en una serie como Game of Thrones, así fuese uno de los protagonistas principales. Él siendo capturado y declarado culpable de conspirar contra el rey, luego de que Cersei hace un golpe de estado prácticamente, rompiendo el documento oficial de Robert, donde Robert decidía quién iba a dejar como el nuevo rey, para luego ser ejecutada por el nuevo rey, un rey muy joven, Joffrey. ¡Cirilín! ¡Tráigame su cabeza! Quien, desobedeciendo lo que le pidió su madre, pide la cabeza de Ned públicamente, de la piedad que imploró Ned, y que su futura esposa e hija de su futuro suegro estaba ahí presente, para ver todo ese espantoso espectáculo. Sansa descubre la calaña del hombre con el que se va a casar, siendo todo lo contrario a lo que ella imaginaba cuando ella soñaba con casarse con el príncipe Joffrey. Pero en realidad, esta la miraba con una mirada de... te voy a hacer sufrir y no sabes cuánto. Un Joffrey que no se cansará de mostrar su crueldad al mostrar la cabeza del suegro a su futura reina, golpeándola de parte de sus guardias y hasta cortarle la lengua a un cantante. Por otro lado, la otra hija de Ned, Arya, empieza su aventura, una aventura lejos de la princesa que ella nunca quería ser, ahora teniendo que asumir el rol de niño y defenderse en el mundo real. Afortunadamente para ella, en los primeros momentos tendrá la oportunidad de conocer a 2 personas muy poderosas, cada una en su mundo. El misterioso Hakan, queriendo pagar sus deudas con la pequeña Arya, luego de ayudarlo a sacarlo de la jaula donde estaba, le ofrece la opción de matar a 3 personas que quiera, ya que ella salvó a 3 personas. Toda esta dinámica preparan el camino para el futuro de Arya como hombre sin rostro, Valar Morghulis. Antes, ella quiere intentar reencontrarse con toda su familia. La pobre no es adivina para saber lo lejos que está de que pase eso. Lo que sí tiene ella es que es muy suertuda, ya que es seleccionada por el mismísimo Tywin Lannister como su sirvienta. Eres una pequeña sagaz, ¿no es cierto? El segundo hombre poderoso que conoce. Ella, gracias a su inteligencia y gracia, logra ganarse la simpatía de uno de los hombres más poderosos de todos los 7 reinos, hasta que decide empezar la búsqueda de su familia. Pero si algo tiene malo ser una niña Stark en los tiempos de los Juegos de Tronos, es que te vuelves una presa apetecible para todos. Continúen su camino. Sigan cantando para saber dónde van. Déjenos en paz y no los mataré. Así te encuentres con una hermandad que no tiene mala intención contigo, pero igual te encuentran para cobrar el botín que representas. Junto con ella se ha tomado Henry. Esta hermandad es un grupo de desertores de diferentes casas que buscan hacer justicia a favor de los más débiles, que creen fielmente en el Señor de la Luz. Y no es el señor que lleva el recibo cada mes a tu casa, es el mismo señor del cual es super fan Melisandre. Un señor capaz de provocar que salgan monstruos de vaginas y que hombres puedan volver a vivir. Lo hará, pero no hoy. Arya será testigo de cómo el perro, quien también es capturado por esta gente, pero asesina a Beric Dondarrion,
en un juicio por pelea, donde en teoría uno de los dos debía morir, pero el que murió revivió. Y en Game of Thrones, lo impensable pasa gracias a la magia oscura. Así, el perro vivirá para capturar, ahora sí que sí, a un Stark, ya que anteriormente había fallado en llevarse consigo a Sansa. Ahora con Arya, podrá cobrar el botín que representa entregar a Arya Stark a su familia. Ella escapa de esta hermandad al darse cuenta que esta gente no son confiables, al entregar por unas monedas de oro a Gendry, directamente a la mayor fan del Señor de la Luz, Melisandre, separando el camino de este par por ahora, y ya sabemos lo que pasará con Gendry. Arya por fin tendrá el reencuentro con su familia. ¡El Rey del Norte! La captura de Ned y la necesidad de rescatar a sus hermanas impulsan a Rock a reunir a todas las banderas del norte, las cuales apoyan rotundamente a un nuevo Lord, un jovencito Lord, quien demuestra una gran capacidad de liderazgo, igual o mejor que la de su padre. Él, quien no acepta ofrecer la lealtad al nuevo rey Joffrey, a pedido de su propia hermana, que en vez de reina parece la prisionera del rey. Pero ellos no serán los únicos que secuestran, porque en batalla los Stark capturan al más valioso Lannister, Jaime. Así, ahora ya tuve la cortesía. En el camino de Rock se atraviesa Lord Walder Frey. Conozco a Lord Walder desde que era niña. No me hará daño. Dijo Catelyn cuando va a negociar con Lord Walder, un ser despreciable, mal hablado, grosero, pervertido y hasta resentido con la familia de Catelyn. Catelyn logra que Walder le ceda el paso, pero a cambio de muchos sacrificios de casamientos de parte de los Stark. Robb Stark, tras vencer a los Lannister en varias batallas, necesita apoyo naval para mantener sus victorias. Envía a Theon Greyjoy a las Islas del Hierro, buscando la flota del Balón Greyjoy, y a Catelyn Stark para negociar con Renly Baratheon. Hay que hablar de Theon Greyjoy. ¿Es la oferta de un futuro rey? La orden de un futuro rey. El hombre más desubicado de todo Game of Thrones, un hombre que nunca encuentra su verdadero rol dentro de su familia adoptiva, Stark. Un hombre que constantemente es menospreciado por todo el mundo, y todo el mundo haciéndole ver que es la sirvienta de los Stark, siendo enviado con una misión, lograr una alianza Stark-Greyjoy. Pasa que el padre de Grey está molestísimo con los Stark. Bueno, viéndolo bien, parece que está molestísimo con la vida misma. Perdió una guerra con los Baratheon, entregó a su hijo con los Stark, su hija se deja manosear de su hermano. Bueno, lo último no lo sabe. Ese es un juego incestuoso entre Grey y Yara Greyjoy. Pero qué importa que Grey le eche los perros a su propia hermana, si comete su error más fatal. Capturé tu castillo. Traicionar a los Stark. El estar en su isla de nacimiento le provoca ese sentimiento patriótico por ese lugar, ser un isleño de hierro, como ellos se denominan. Y de un capítulo a otro, ya Grey se encuentra en Winterfell, desesperado por demostrar su liderazgo, su valía a su padre, como aplicando la ley que le dijo su padre. Su casa no siembra y busca tomar lo que quiera por la fuerza, logrando su cometido, conquistar Winterfell. Lo malo es que lo consiguió ante un Lord inválido y todos los Stark lejos de su castillo, perdiendo toda la gracia de esta conquista, sobreactuando un personaje despiadado cuando toda la vida se crió ahí. Guerreros de hierro gritarán nuestros nombres al llegar a las orillas de Sigurd y Fair Castle. ¡Sí! Termina siendo traicionado por su propio ejército después de un increíble e impresionante discurso. ¡Vuelve a morir! Pero como siempre, Tío Greyjoy sigue sin encontrar su verdadera personalidad, demostrando que para ser un lord no se roba ni se impone, se gana. Todo ese desastre de Theon provoca que Bran, encima de Hodor, su hermano que nadie sabe quién es, y la esclava Osha, huyan de su propio castillo, dejando a los Stark solo dependiendo de un enamorado Robb Stark para mantener su apellido en lo más alto. Justo Robb será lo que provoca otra causa y efecto mágica. Es cuando envía a su madre Catelyn a que le ayude con las negociaciones con los Baratheon, a pesar de que ella menciona que se devolverá a Winterfell. Hay que decir, Catelyn tuvo muchas oportunidades de poder evitar su futura y dramática muerte, solo que el destino siempre le asignaba una misión más antes de volver al norte. Catelyn al final tendrá que huir de regreso a donde Robb, pero regresando con una verdadera caballera, fundamental para la vida de Jaime, Brienne de Tarth. Así es, Catelyn ficha a Brienne, al darse cuenta lo valiosa que es esta mujer, no solo por su poderío físico, sino por su fidelidad hacia quien debe servir.
Eso es lo bueno. Lo malo es que libera a Jaime, la pieza más valiosa de los Lannister, para hacer un intercambio entre él por sus dos hijas. Una acción de una madre desesperada. Un claro ejemplo de que no se debe llevar a la mamá a una guerra que tienes abierta. Otro ejemplo que te da Rock en la guerra es no enamorarte a primera vista. Su gusto por esta enfermera, Talisa. Ella con sentimientos muy nobles y parecidos a los de Rock. Él, quien a pesar de tener un compromiso, no podrá aguantar el queso que le tiene a esta mujer, teniendo sexo luego del primer beso, de la mejor escogida de todo Game of Thrones. No voy a decir mi top de cogidas en Game of Thrones, porque al final este no es un video no por. Padre, herrero, guerrero, madre, dama, anciana, extraño. Este par de enamorados casándose rápidamente en un ritual donde ambos dan un discurso que parece muy ensayado, como si en vez de estar en la intemperie en medio de una guerra tuvieran tiempo de sobra para ensayar este tipo de cosas. Brienne de Tarth falla en su misión de llevar a Jaime vivo para el supuesto intercambio entre él y las hijas de Catelyn, al ser encontrado por parte del ejército de Roose Bolton. Y aquí empezará el intercambio de favores entre Brienne de Tarth y Jaime. Ella, sin saberlo, recibirá su segunda ayuda de Jaime, evitando ser violada por sus captores. Una clásica acción en esos tiempos con las mujeres que atrapaban. Serás un hombre rico hasta el final de tus días. Y tus hijos serán hombres ricos y sus hijos después de ellos. Brienne descubriendo el poder persuasivo de Jaime hasta que no funciona. Perder su mano sí que hunde a Jaime. Irónicamente, ahora será Brienne la que empatiza por la situación dramática que vive él. En los momentos más difíciles de cada uno es cuando mostraron esos sentimientos positivos hacia el otro. ¡Basta! ¡No te muevas! Al final, son recibidos por Roose Bolton, pero ya no como prisioneros. Esa es la sensación que empieza a dar. Hasta se pueden bañar. Definitivamente ya Roose Bolton había vendido el alma al diablo o a los Lannister. ¡El matarreyes! Jaime. Mi nombre es Jaime. Justo será ese baño que provocará la unión definitiva entre él y Brienne. No cogerán. En realidad Jaime aprovechará ese momento para desahogarse y contar su verdad. El por qué hizo lo que hizo en contra del Rey Loco, no teniendo otra alternativa que matarlo, ya que de no hacerlo provocaría que todo King's Landing ardiera. Pero si faltaba algo más, para confirmar el cariño mutuo de esta curiosa pareja, Jaime decide regresar con Brienne cuando ya iba camino a King's Landing, arriesgando su vida, todo por esta guardiana que hasta hace nada era eso, solo su guardiana. Si no te enamoras después de eso, no lo harás nunca. Y sí que lo hará. Mis ladies, todos los hombres deben cumplir su palabra, los reyes más que nadie. Y si hay algo que un hombre tenía en los tiempos de Game of Thrones era la palabra. Y será algo que olvidó la mejor barba de todo Game of Thrones, cuando conoció a Talisa. Pero necesito hacerte el amor. La promesa que incumple Rock a Lord Walder Frey será su peor equivocación. Yo digo que me traicionó por unas tetas firmes y un buen culo. Para Walder, simplemente Rock cambió a alguna de sus hijas por una cara bonita y tetas firmes. Roose Bolton ya había dado una pista muy grande cuando recibió a Jaime como un invitado más a su castillo y hasta con la orden que lo llevaran a salvo a King's Landing. Rock, obvio, no sabía eso. Él, quien a pesar de ganar muchas batallas, está perdiendo la guerra y lo que ha obtenido hasta ahora es una reina y un futuro príncipe, completamente desenfocado a lo que era su misión, cuando le declaró la guerra al rey Joffrey. Y debo repetirme, no es bueno tener ni a tu mamá ni a tu mujer en la guerra. Él, no teniendo más remedio que de nuevo pedir la ayuda de Walder Frey, y este montando un circo en su castillo en la boda de Muir Tully, quien se sacrifica como el tío de Rock para casarse con una de las hijas de Walder Frey, luego de que le pide perdón. Según Walder Frey, ha aguantado muchas humillaciones que nunca veremos y se las cobrará con intereses a los Stark, aprovechando el momento de la celebración de la boda para empezar la matanza de Rock, Talisa y el hijo que llevaba en su vientre, dejando de último a Catelyn Stark. En un momento desgarrador para todos los que vimos esta escena, donde la madre Stark suplicaba para que dejaran libre a su hijo mayor. Los Lannister mandan sus saludos. Solo quedándole el consuelo de llevarse a la muerte a una de las esposas de Walter, mientras un cuchillo pasaba por su cuello. Roose Bolton es nombrado Guardia del Norte, sellando la alianza con los Lannister y la dominación política del territorio.
El destino es cruel con los Stark, y más específicamente con Arya, ya que será la primera en enterarse de cómo parte de su familia es asesinada, teniendo que refugiarse en los brazos del perro, un hombre que odia, pero es la única persona que le puede sacar viva de la boda roja. Todo esto acentuando su sed de venganza. Valar Morghulis. Un hombre puede tropezar 1000 veces en el mismo camino, pero la verdadera tragedia es no saber ni siquiera hacia dónde caminar. Theon, tras haber tomado Inverlannia y fracasado, es capturado por Dancing Snow, bastardo de Roose Bolton. Theon ahora entenderá lo que es una tortura. Se encontrará con un verdadero hombre que desde lo más profundo de sus entrañas es maldad pura, y no el intento de hombre malo que él intentó ser cuando había tomado Winterfell, ya que su propio capturador lo liberará, solo con el objetivo de jugar. Sí, jugar con su nueva víctima y ganarse su confianza para que le cuente todo. El pobre de Theon, casi que desahogándose con este hombre desconocido, que en principio se muestra como un ángel salvador, que viene a rescatarlo de parte de su hermana. Sin saber que todo esto es parte de un acto final, en el que es nuevamente capturado, y esta vez no solo recibiendo una tortura física, sino psicológica. Ramsay, un hombre que disfruta la tortura. Cuidado, mi lord. Cuidado. Un enfermo que le encanta dar un pequeño dulce antes de llevarte al infierno más profundo del dolor, dándole el placer más carnal y más deseado por Theon, para luego quitárselo y quitarle la parte del cuerpo más valiosa para él. Ramsay tiene su forma de hacer las cosas. Las chicas no mentían. Tu verga tiene buen tamaño. Llegando al punto donde el mayor deseo de Theon será la muerte. Lo que él no sabe es que en realidad él está viviendo su renacimiento, bautismo, tomando el nombre de Eddor a partir de ahora, quedando en manos de su hermana Yara el poder ser rescatado de la tortura más dura que he visto de cualquier persona de alguna serie que recuerde. Eddor, siendo sirviente abnegado de Ramsay, ahora forma parte de las torturas de él, completamente domado a todo lo que le pida su nuevo amo, sin sentimientos o emociones propias. Tanto así, que cuando su hermana lo va a rescatar, el pobre Theon no se reconoce a sí mismo como Theon. Él solo entiende que es Eddor. Irónicamente, Ramsay, peleando por Eddor, un simple sirviente que a estas alturas empieza a tomarle cariño y recompensarlo por su fidelidad hacia él. ¿Tú me amas, Eddor? Sí, por supuesto, mi lord. Ramsay es un tipo muy listo y sabe que la fidelidad de Eddor es valiosa, como para apoderarse del foso de Kaelin y enterarse del paradero de Bran y el Stark que nadie sabe quién es, Rickon. Todo lo anterior consolidando el poderío de Roose Bolton, quien legitima a Ramsay como su hijo, lo que establece a la casa Bolton como nueva potencia en la región, algo que Ned debió hacer con su hijo bastardo, Jon, y quizás, solo quizás, sería otra historia teniendo a Jon comandando a los Stark y no al difunto Rock. Si hay una escena simbólica en el inicio de la cuarta temporada, es ver cómo Lord Tywin Lannister funde la espada de acero Valyrio, perteneciente a la casa Stark, forjando 2 nuevas espadas y deshaciéndose del símbolo Stark, el sello definitivo de que la casa Stark está acabada. Tywin desconociendo lo que pasaría en el futuro. Y la vida sigue y hay una boda que celebrarse, Joffrey y Marjorie. Y como en toda boda se necesitan invitados, es ahí cuando aparece el príncipe Oberyn Martell o el príncipe chileno Pedro Pascal, quien odia a los Lannister por la muerte de su hermana Elia y sus sobrinos. Oberyn acude a la capital buscando represalias contra los responsables y especialmente la montaña, sin imaginar que ambos personajes, Oberyn y Tyrion, estarían unidos por una misma causa, el odio hacia los Lannister, y tener que combatirlos por distintas razones, pero así será el destino. Por cierto, ¿por qué la boda de Sansa y Tyrion sí fue acelerada? ¿O por qué la de Joffrey y Marjorie también? Pero justo la de Cersei y Sir Jorah no se da. Le diré a todos la verdad. Bueno, quizá tenga que ver con que Cersei está dispuesta a decir toda la verdad acerca del incesto, para que Tywin no la obligue a casarse con Sir Jorah. Tyrion, por su parte, resolverá de una vez por todas el tema de Shian, decidiendo terminar por completo su relación, tratándola mal, para que ahora, sí que sí, ella entienda que debe irse por su bien. Pero ella no lo ve así, y lo demostrará en el momento más bajo de Tyrion. Algún día tú te sentarás en el trono y la verdad será la que tú digas.
Y si quieres fornicar caballos, puedes fornicar caballos. Hoy el mundo será lo que quieras que sea. Joffrey muere, pero su muerte viene precedida de su boda y su comportamiento maldito con todo el mundo que está feliz, y sobre todo contra Tyrion, quien no le perdona todas las palabras que Tyrion ha dicho en su contra. Entonces te cogerás a tu prometida con una verga de madera. Joffrey, que siempre contaba con el aval de su madre para hacer y deshacer como quisiera. Su vida llegará a un punto máximo donde Joffrey le echa el vino en la cabeza de Tyrion y lo obliga hasta arrodillarse, para que termine dándole una copa de vino, sin saber que ese será su último trago. Majestad. No es nada. Joffrey. ¡Alguien ayuda a mi hijo! ¡Joffrey, detente! ¡Basta! ¡Basta! Joffrey, ahí todo moribundo, señala a Tyrion en sus últimos momentos de vida. Suficiente prueba para que Cersei culpe a Tyrion del asesinato. Además, Él envenenó a mi hijo. y por si fuera poco, también coger al lado del cuerpo de su hijo muerto con su hermano. No hay manera de hacer una escena más grotesca. La muerte de un rey desencadena una cantidad de efectos increíbles. Tyrion es acusado de regicidio y encarcelado. Sansa Stark huye con ayuda de un bufón para acabar bajo la protección del Peñique. Se desata un juicio amañado contra Tyrion y Margaery comienza a maniobrar para comprometerse con el nuevo rey, Tommen, un chamito que en sus primeras enseñanzas demuestra tener muchas más habilidades intelectuales que su hermano mayor Joffrey. Tú que mataste a tu madre para venir al mundo. Eres una malformada y vengativa pequeña criatura. Las leyes de los hombres te dan el derecho de llevar mi apellido y portar mis colores, ya que no puedo probar que no eres mío. Pero ni los dioses ni los hombres me harán que deje que conviertas a Casterly Rock en tu burdel. Un Tyrion preso se despide de su escudero. Él sabe que su juicio no será justo y lo obligarán para que testifique en su contra. Así como muchos testigos pasarán por el estrado para hablar en contra de Tyrion. Medias verdades, mentiras directamente, inventos, todos los testigos en contra de él, sin ningún tipo de posibilidad de defenderse, solo contando con Jaime para defenderlo, y así será como Jaime llega a un acuerdo con Tywin, el padre de ambos, que como siempre deseará que las cosas se den como él quiere. Deberás suplicar clemencia y pedir que te envíen a la muralla. Papá ya aceptó hacerlo. Pero Tywin y Cersei tenían un último testigo, que ellos creían terminarían de hundir a un pequeño hombre que no se puede defender. Una mujer de la cual Tyrion estaba enamorado, pero ella, en su rabia infinita por no poder estar con él, decide acusarlo en su contra. Así como una vez, Tywin contrató a una prostituta para que estuviera con su hijo enano, nuevamente Tywin contrata a una prostituta para acabar con su hijo enano. Ella cambiando toda la historia de lo que vivieron juntos, básicamente destruyendo el corazón de un Tyrion ya vendido. Deseo confesar. Deseo confesar. Pero como nunca antes, usará el mayor poder que tiene, su increíble léxico para expresar toda su rabia que tiene a todo King's Landing, especialmente a su padre, a su hermana y a todos los que acudieron a este juicio, no teniendo más remedio que escoger la opción que una vez ya le funcionó en un juicio. Yo no maté a Joffrey, pero desearía haberlo hecho. Desearía ser el monstruo que ustedes creen que soy. No voy a ofrecer a dar mi vida por el asesinato de Joffrey. Y sé que no obtendré justicia aquí. Así que dejaré que los dioses decidan mi destino. Demando un juicio por combate. Se te paran los pelos con cada palabra de él. Solo cuenta con Jaime para su compañía, pero no cuenta con él para el juicio por la batalla. Está Mocho y Bronn, su fiel escudero que trabaja para él. Esta vez no piensa arriesgarse para enfrentarse a una montaña. Sorprendentemente aparece Pedro Pascal, quien desde que aparece tiene entre ceja y ceja la venganza. Venganza contra quien mató a su hermana y a los Lannister en general. Pero mira tú, que justo la montaña fue quien asesinó a su hermana, teniendo la oportunidad de matarlo en un juicio por combate. Un seguro Oberyn se relame los dientes por esta increíble oportunidad de venganza. ¡Mataste a sus hijos!
y perdió. Cierto que todos pensábamos que este hombre tenía todo para ganarlo. Al final, una montaña es muy fuerte para un hombre que le encantaban los penes y vaginas por igual. Pero al final, ¿quién mató a Joffrey? Si en su momento no lo tuviste claro, fue la vieja Tyrell. Dejó muy claro que fue ella y no iba a permitir que su nieta andara con un psicópata como Joffrey. Todo este plan con complicidad de Peñique. Hazlo de una vez, hijo de puta. Jaime, el único Lannister que apreciaba a Tyrion, lo liberará, como cualquier hermano lo haría, con la complicidad de Varys, un Jaime que tiene que debatirse entre estar con su hermana y novia o apoyar a su hermano. Pero antes, Tyrion no dejará pasar la oportunidad de hacer lo que cualquier hijo enano, despreciado por su padre, haría. Mi padre trajo a mi esposa y se la dio a los guardias. Me llevó a las barracas y me obligó a mirar. Habría matado al hombre que me hizo eso. Palabras del escudero de Tyrion, Bronn, quien dice eso luego de saber cómo el propio padre pagó para que la puta que se casó con él por dinero se acostara con otros hombres, mientras él lo veía. Pero la segunda vez que Tywin hace lo mismo, Tyrion no lo dejará pasar. Ya lo decía Shane. Aún eres joven y estúpido. Tyrion sigue siendo un joven estúpido, pero ya no le importa respetar a su padre. Acabando con Shane, la prestadora de servicio sexual de la que nunca debió enamorarse, cuando va a buscar a su padre Tywin. A él lo matará en una de las actividades más aliviadoras para el ser humano. Tú no eres mi hijo. Yo soy tu hijo. Siempre he sido tu hijo. Varys decide irse con Tyrion. Él ya no puede seguir soportando más campanadas de King's Landing. Varys le revela su plan a Tyrion, apoyar a Daenerys Targaryen como gobernante de Poniente, un Tyrion que sobrevivió encerrado en una caja a través de un largo viaje en barco. Varys salva a Tyrion a pedido de Jaime y cree firmemente que este hombre pequeño puede ayudar a la reconstrucción de King's Landing. Aunque ahora a Tyrion solo le interesa tomar. Él, quien está deprimido, pero convencido de su talento para el gobierno, parte con Varys rumbo a Meereen para ser parte del consejo de Daenerys. Voy a llevarlo con la reina. En ese camino, siendo capturado por parte de un exiliado Jorah Mormont, quien ve en Tyrion su pasaje para demostrarle a Daenerys su fidelidad absoluta. Pero el capturado es capturado por unos esclavistas. A través de eventos afortunados que empezarán a darse dentro de esta increíble historia, ambos logran ser considerados valiosos por un comprador, que también los esclaviza, pero ahora para pelear. Daenerys mantiene su política de abolición de la esclavitud, lo que despierta la resistencia de los antiguos amos, plasmadas en la organización secreta de los Hijos de la Arpía. Ya lo dije mucho antes, quien tiene esclavos no quiere volver a no tenerlos. Ahora empiezan a matar a sus inmaculados. Ella decide tomar la acción de enjuiciar a quien incumpla la ley, pero esa forma de gobierno no le duró ni un capítulo. Volviendo a la ley, al que a hierro mata, a hierro muere. Y la violencia trae más violencia. Y es que este video habla acerca de las causas y efectos de Game of Thrones, no por mi capricho, sino porque en todo momento la historia ejemplifica esa ley no escrita. Ella, para contener la revuelta, reabre las arenas de combate al incluir en su familia a alguien oriundo de Meereen, hasta que ante ella aparece Tyrion Lannister, luego de una travesía poco creíble con Jorah. Sí. Justo en la misma arena donde pelearía este par estaba Daenerys como la reina de Meereen y nuevamente Tyrion usa su lengua poderosa y convincente, esta vez frente a la reina de dragones que tiene que convencerla para ser su nuevo consejero. Yo maté a mi madre, Joanna Lannister, el día en que nací. Maté a mi padre, Tywin Lannister, con una flecha en el corazón. He matado a más Lannister que nadie. Y llego a la conclusión que Tyrion hubiese sido el mejor abogado en los tiempos modernos. Al final, y luego de par de vinos, ella decide que Tyrion será su consejero. Pero Jorah Mormont no, porque otra vez es sacado de la ciudad a pedido de Daenerys. Jorah no es de lo que se queda llorando. Nuevamente intentará un nuevo plan para volver con su amada reina. Plan parecido al anterior, pero esta vez en un evento mucho más grande. Jorah,
Tan obstinado como Stannis, nuevamente combate para demostrarle a su reina todas sus capacidades de pelea, y mucho más, cuando la salva de uno de estos hijos enmascarados, que aprovechando todo el alboroto de las batallas, intenta matarla. Nuestros personajes con diálogos ahora quedando acorralados ante un montón de enmascarados. Eso es lo malo. Lo bueno es que Daenerys por fin ya perdonó a Jorah. ¿Pero en qué momento lo perdonó? ¡Por aquí! ¡Por el otro lado, síganme! ¡Por aquí! ¡Protejan a tu reina! Drogo, siendo el salvador esta vez, protegiendo a su madre de todos estos enmascarados. Daenerys toma la iniciativa ella misma de protegerse encima de Drogo para poder huir al fin y al cabo. Pero Drogo es demasiado impredecible. Por un lado la salva, por otro no la regresa de nuevo, en el peor rescate de la historia de una serie. Drogon, ¿me puedes llevar de vuelta a mi...? Quizás está resentida con la madre porque sus otros dos hermanos viven encerrados y encadenados. No los culpo. Ahora Daenerys quedando a merced de los Dothraki, como repitiendo su historia, al tener que lidiar de nuevo con estos cavernícolas. Y nuevamente la historia empieza a dar pista de que ahora en adelante habrá muchas improvisaciones y saltos temporales, si me permiten el término, dándonos otro ejemplo de cómo de la nada Varys se encuentra de nuevo con Tyrion. Como si los Dothraki manejaran un registro de todas las esposas de los Khal, reconocen a Daenerys como la viuda de Khal Drogo, y ya deja de ser una esclava. Tampoco es que tenga mayor poder ahí, pero al menos no la van a matar de tanta cogedera. Ok, ya. Necesitaba aire fresco. La anciana apesta. Ellas apestan. Pero por increíble que parezca, Jorah y Daario Naharis encuentran la ciudad donde está Daenerys, medio secuestrada. Y por increíble que parezca, se tropezarán con Daenerys, cuando ella iba al número 1, a orinar, a mear, sí. Es que de verdad ya no van a disimular el cómo la historia se basará en casualidades para desarrollar cada una de las historias. ¿Quién diría? Este video empezó siendo un causa y efecto de Game of Thrones, pero en este punto ya todo se vuelve más casualidad y no causalidad. Golfa loca. ¿En verdad crees que te serviremos? Daenerys, respaldada por su increíble confianza, ataca a los líderes Dothraki con uno de sus mayores poderes, el fuego. Donde ella es completamente inmune. Y como al final de la primera temporada, Daenerys aparece desnuda, como la desnudista que es, entre la candela. Estás que arde, Daenerys. Este acto tendrá una gran consecuencia. Verá arrodillados a todos los Dothraki. Este acto refuerza su imagen de quebrantadora de cadenas y su poder casi divino al emerger de las llamas. Regresando a Meereen sin Jorah, pero con un ejército nuevo y con una actitud de una vengadora para remendar las malas estrategias de Tyrion. Tyrion confía en sus conocimientos y decide liberar a los dragones para que puedan ayudarlo a encontrar a la mamá. Además de empezar a gobernar a nombre de Daenerys, con ideas inteligentes y su mayor poder, la diplomacia. Algo muy importante. La esclavitud es un horror que debe terminar. La guerra es un horror que debe terminar. No puedo acabar con ambas hoy. Sí. Hermosa reflexión, Tyrion, pero los esclavistas quieren sus esclavos. Usted no los usará. Ellos los harán. Eso es lo que hacen. Intentando asaltar Meereen, a pesar del acuerdo al que habían llegado. Daenerys llega justo a tiempo a bordo de Drogo. Y bueno, la cosa es que si tienes un dragón que echa fuego, ¿qué otra manera tienes de solucionar los problemas? Quemando. Dracarys. Sin duda, es uno de los mejores precedentes para darnos cuenta de cómo Daenerys soluciona los problemas. Daenerys toma sus dos últimas decisiones antes de partir a Westeros. A pesar de las malas decisiones de Tyrion, Daenerys al final le da el mayor voto de confianza que Tyrion ha recibido en su vida, y es ser considerado oficialmente la mano del rey de la reina, aunque ella aún no lo sea. La otra decisión es dejar a su novio, o como a mí me gusta llamarle, a su macho. No se puede ir con un amante a conquistar el trono de 7 reinos, dejándolo a cargo de Meereen. Quizás en un spin-off sepamos qué pasó con Daario, el pobre de Jorah, quien debe partir a buscar una cura debido a su extraña enfermedad, psoriasis. Y ahora sí que sí, y por fin,
Daenerys parte a poniente, acompañada de Tyrion, Missandei, Gusano Gris, Varys y una gigantesca flota conformada por las naves de Meereen. Sus dragones la escoltan, simbolizando el inicio de la incursión Targaryen en la guerra por el trono de hierro. Sansa podrá por fin salir del infierno que ha sido King's Landing para ella, luego de quedar huérfana, perder a su prometido que le mató su papá, casarse con un hombre enano a los 14 años, por fin toma la decisión de irse. Esta niña ha vivido más aventuras que muchas mujeres en toda una vida para reencontrarse con Petyr Baelish, un seductor por convicción, que ve en Sansa todo lo que no pudo lograr amorosamente con Catelyn. Tú eres más hermosa de lo que yo fue. Lord Baelish. Llegando donde su tía Lysa, esa mujer recontra enamorada de Peñique. Ella ha sido capaz de matar a su propio esposo, mentir, engañar por él. Esta mujer está recontra enamorada de él, casándose ambos para la felicidad absoluta de esta mujer. Sí, Sansa ahora está más tranquila en ese lugar. Eso es lo bueno. Lo malo es que deberá casarse con el hijo chupatetas de su tía. Y ojalá ese fuera el mayor problema para ella. En realidad, tiene el problema de que provoca el deseo de Peñique, un hombre que se acaba de casar con una mujer que claramente tiene problemas mentales. Y no hay nada más peligroso que una mujer con problemas mentales y dolida por un engaño. ¡Él me besó a mí! ¡Yo me alejé! ¡Puta! ¡Él es mío! ¡No, por favor! ¡Mi padre! Y no hay nada más peligroso que un Peñique. Sansa ahora demostrará todo lo que ha aprendido no solo en su tiempo en King's Landing, sino del mismo Peñique, aprendiendo a mentir para sobrevivir, encubriéndolo del asesinato que hizo, inclusive cambiando la historia de tal manera que todos les puedan creer. Sansa ya no será la misma niña que salió de King's Landing. Brienne de Tarth, deprimida por no tener a quien cuidar y una carrera de guardia fracasada, encuentra a Sansa sin buscarla, como suele encontrar Brienne a los Stark. Lady Sansa, antes de la muerte de su madre, yo le juré lealtad. Le di mi palabra de que la encontraría y protegería. Siendo rechazada por la mismísima Sansa para que la cuide, el dilema de Sansa, ¿en quién confiar realmente? Pero a pesar de este rechazo, ver a Sansa con Meñique bajo su cuidado le retomará las ganas de proteger a Sansa Stark, a esta misión que le fue encomendada, al lado de su fiel escudero a pesar de tantos desprecios hacia él. Sansa, por tener un apellido poderoso, la ha llevado del timbo al tambo, yendo a por su tercer prometido, teniendo menos de 20 años, increíble, pero no le gana a lo logrado amorosamente por Marjorie. Tomo a este hombre. Sansa, no teniendo certeza de con quién se casó, por segunda vez. Ya va, pero Sansa no estaba casada. El caso es que Meñique no es de confiar y entrega a la valiosa Sansa a los Bolton, traicionando una vez más a los Lannister. Sansa creyendo que estando dentro de Winterfell podía fracturar a los Bolton, pero ella se casó ante un Ramsay Bolton que al principio se comporta como un príncipe con ella, para luego sacar su verdadera personalidad. Quítate la ropa. Que incluye que en su primera noche de boda ella se tenga que desvestir frente a Eddard, el hombre con el cual se crió desde que eran niños. Cuánta ironía y simbolismo en ver cómo sufre Eddard ante esta escena, como mostrando el dolor de Sansa al perder la virginidad ante un depravado como lo es Ramsay. Sansa convirtiéndose en su esclava sexual, más que en la esposa del príncipe del norte, sin contar con nadie en lo que era su hogar en el pasado. Toda la aventura que vivió Jaime junto a Brienne de Tarth no será en vano. Definitivamente, Jaime es un hombre muy diferente al que vimos antes de la tercera temporada. El caso es que ahora, todo lo contrario a lo que Cersei le pide, ella protegerá a Sansa, como le prometió a Catelyn, dándole armas y trajes necesarios para que Brienne empiece su camino junto al escudero Podrick, el ex escudero de Tyrion, en búsqueda de Sansa. Joffrey, Cersei, Walder Frey, Meryn Trant y Arya siguen sin olvidar cada uno de sus enemigos, recordando cada palabra, cada insulto hacia ella, recordando su espadita, que ahorita no me acuerdo su nombre, de la mano del perro, que se ha convertido en su mejor aliado. A pesar de todo, ella no le perdona que haya matado al hijo del carnicero. Valora la ayuda, pero nunca olvida quién le hizo daño, aprendiendo de él de forma indirecta el cómo sobrevivir en un ambiente tan hostil como lo es los Siete Reinos. La gran perra te salvó.
No necesito que me salven. Y mira qué casualidad, Brian se encuentra con Arya Stark. Buscando a Sansa Stark, encontró a la otra Stark. Fácilmente, de las casualidades más casuales de todo Game of Thrones. ¿Cuidarla? Sí, eso es lo que hago. Ahí, Brian y el sabueso no tendrán más remedio que pelear por Arya, una pelea en la que pudo ganar Brian, pero perdonándole la vida al perro, provoca que la pelea se extienda hasta que Brian le vuelve a ganar. El sabueso, quedando muy mal herido y pidiéndole a Arya que acabe con él. Por más que la provoca, Arya no lo hace. Ella hará algo peor para el sabueso, robarlo y dejarlo mal herido en medio de la nada. Al final, Arya tomará su propio camino, e increíblemente Brienne de Tarth no la consigue de nuevo. Guionazos de Game of Thrones, que como en toda serie no pueden faltar. Arya decide tomar su destino por ella misma, a Braavos. No es que esté brava, directamente a la ciudad de Braavos, y ahora sí empezar su camino como hombre sin rostro. Valar Morghulis. Valar Morghulis. Arya localiza a Jaqen H'ghar, luego de una pequeña prueba de las tantas que le pondrá a este hombre que en la segunda temporada era más bueno con ella, pero desde su llegada a la casa blanco y negro se convertirá en todo un sensei muy vigoroso. Nadie. Y como si fuera Karate Kid, empieza el entrenamiento. Limpiar y encerar. Limpiar y encerar. La diferencia es que aquí solo barrerá 10 días seguidos. No vine aquí a barrer pisos. Arya se cansó. Lo que ella no sabe es que está aprendiendo a ser nadie. Y antes tienes que dejar ir a Arya Stark. Arya dejando todo lo que la convertía en Arya, excepto su espadita. Pasando de barrer a limpiar cuerpos muertos. Teniendo que aguantar este entrenamiento que es bastante confuso. No hay como un paso a paso de cómo convertirte en un hombre sin rostro. Paso 1, no lo hay. Hasta que empieza a ser alguien diferente. Antes de ser nadie, tiene que ser otra persona, convirtiéndose en una especie de espía con una misión que de ninguna manera puede desobedecer. Hasta que la desobedece. Por uno de sus objetivos desde que era solo una niña y tuvo que huir de King's Landing, Merry Trapp, el hombre que mató a un amigo cuando la buscaban. Y sirvió a Joffrey. ¡Arya! ¡Pequeña y sucia perra! Arya, desde niña, ya demostraba su personalidad y el valor para defender a los más desvalidos. No puedes aprovechar la oportunidad de acabar con un pedófilo que maltrata a las niñas con las que se acuesta. Veo que tengo trabajo por hacer. Asesinando brutalmente a Trapp en un burdel de Braavos, usando un rostro que no le correspondía. No eres nada. Pero todo tiene una consecuencia desde que decidió ser un hombre sin rostro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Confirmando que no está lista para ser nadie. Gracias. Comenzando así la etapa más dura de Arya Stark. Y como toda etapa dura, será la de mayor transformación de esta niñita. Arya pidiendo dinero y ciega. Y se puede estar peor. Su antigua compañera de trabajo ahora dándole palo. Todos los días, pero todo sigue siendo parte del entrenamiento, en una fase del entrenamiento en el que por las malas, Arya aprendió a ser nadie. Digamos que hizo un papel espectacular como ciega y pobre. ¿Quién eres? Volviendo a la casa blanco y negro, aprendiendo a desenvolverse sin la vista, desarrollando más el resto de los sentidos. Nadie. Una joven no tiene nombre. Una joven no tiene nombre. Jaqen H'ghar ya está seguro de todo lo que ha logrado Arya, asignada a una nueva misión, debiendo matar a una actriz inocente como prueba final. Y nuevamente Arya falla en su misión, pero esta vez no regresará para ser castigada. Ella sabe que tenía una misión más grande, por la cual fue a Braavos, enfrentándose a su única compañera de trabajo, la cual le tiene la vida triste. Básicamente, Arya está en una secta, ya que no puede autorretirarse siendo herida por esta niña.
Irónicamente, una Arya herida tendrá que recurrir a la actriz que no mató. De esa manera, esa mujer le devuelve el favor. Pero a cambio, la pobre actriz ahora pierde su vida, ya que el hombre sin rostro, como si tuviera un radar pegado en el culo de Arya, nuevamente la encuentra. Y ahora se le ha prometido otro nombre. Arya teniendo que huir y en ese proceso nuevamente termina herida. La parlamentación que ha llevado Arya en esta temporada no tiene sentido. Esta Katira, que parece invencible, la encuentra de nuevo. Arya se aprovechará de lo que le hicieron vivir para triunfar. Luego de su triunfo, que significa matar a la Katira, que la jodió toda esta temporada, le dirá en la cara de su jefe quién es realmente. Una joven es Arya Stark de Winterfell. Y que se va para el coño, renunciando a ser nadie y reivindicándose como Arya Stark de Invernalia. Su desarrollo forja una asesina habilidosa, que luego toma venganza contra Walder Frey por la boda roja. Y hasta le da tiempo de hacer un pastel de dedos para Lord Walder Frey, antes de matarlo. Las causas y efectos de Game of Thrones vienen desde el pasado, desde que los personajes eran solo niños. Ese es el caso de Cersei, quien en su infancia recibe una profecía de la bruja Maggie, donde se le predijo que sería reina, tendría 3 hijos y que aparecería una reina más joven que le arrebataría todo. A partir de eso se empieza a entender las constantes paranoias que vive ella por esta profecía, especialmente al percibir a Margaery Tyrell como su posible sucesora, algo inevitable viendo el amor de este par. No hay una pareja tan feliz desde Rock y Talisa, y ojalá no terminen como ellos. Es momento, ¿verdad? Es momento de darte el top 3 de parejas enamoradas de Game of Thrones. Jon Snow e Ygritte. Qué manera de enamorarse de esta pareja. Es casi como Romeo y Julieta, que solo la muerte podía separarlos. Cersei y Jaime Lannister. No puedo adelantarme tanto, y a pesar del incesto, este par vaya que se amó, contra todo el mundo, hasta el fin de sus días. Hay un montón de buenas parejas, pero debo darle este puesto para Daenerys y Khal fucking Drogo. Un matrimonio arreglado que terminó con Daenerys amansando a su bestia y que luego él se enamora de ella. Y también el momento de recordarte que si estás disfrutando de este video como yo haciéndolo, dale me gusta y comentar qué te quedó de todo este video, que aún falta. Si quieres, ve y busca un bocadillo. Margaery, que ya se ha casado con un príncipe y 2 reyes, es la definición de amiga, lo lograste. Pero Margaery lo logró hasta 3 veces. Lo malo para ella es que uno era gay, el otro psicópata y por ahora tiene suerte con el bueno de Tommen. La muerte de Tywin deja un vacío de poder que Cersei intenta ocupar, nombrándose virtualmente la mano del rey, en lo que Tommen es menor de edad, algo que no le gusta el consejo. Tampoco es que da mucha seguridad tener un rey menor de edad y una mano del rey que no tiene ningún tipo de experiencia mandando. La inseguridad de Cersei la conduce a tomar decisiones drásticas, apoyando a los gorriones, sin saber que todo esto se le volverá en su contra. Esta religión, que con la autorización de la reina de facto, se apodera de todo Westeros. Con sus reglas extremistas para cualquier época. Cersei no importándole entregar al que iba a ser su esposo, Loras Tyrell, básicamente por ser gay, al nuevo líder de la iglesia, empezando a crear fractura en la relación Tyrell-Lannister. High Sparrow, quien lidera esta iglesia ortodoxa, un hombre completamente liberado de cualquier material, solo entregado a su Dios y hacer cumplir su palabra en la tierra, no importándole lores, reyes ni reinas. Y de retruque también caerá la nueva reina Margaery, por complicidad a la mariquera de su hermano. Todo esto a Cersei le gusta, ella queriendo cambiar esa profecía que hace muchos años atrás le dijeron. Lo que no entiende Cersei es que High Sparrow no tiene preferencia por nadie, solo busca que cada una de las personas reconozcan sus pecados, para luego castigarlos. Inclusive a ella misma. Cersei, luego de 4 temporadas, pagando por todo el daño que ha causado, digamos que le tocó el karma, este karma en el que muchas personas creen. Y luego de mucha tortura, Cersei no tiene más remedio que confesar uno de sus pecados, al estar con su primo mientras estaba casada. Ese primo, que está entregado a esta religión, la delata de todos sus pecados. No siendo suficiente, tendrá que expiar todos sus pecados ante todo un pueblo que parece ya sumergido en esta nueva religión, estando increíblemente organizados para esta expiación. Todo un acontecimiento en Westeros.
solo esperando el espectáculo que se viene. La reina de reinas, Cersei Lannister, va a dirigirse a su castillo completamente desnuda entre toda la muchedumbre, mientras una mujer detrás de ella va diciéndole vergüenza repetidamente. Vergüenza. 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 No siendo suficiente, todo el pueblo también le lanzará cosas. Y claro, aprovechan para insultarla. Cersei, en principio soportando todo esto con un estoicismo increíble, pero poco a poco va destruyéndose por dentro, reflejando por fuera con lágrimas, siendo una humillación imposible de aguantar. Así sea Cersei y su apellido Lannister. Esta mujer llega por fin al castillo, entre lágrimas, completamente humillada, como nunca antes la habíamos visto, siendo cargada por un arma secreta creada por Qyburn. Cersei, con su nuevo corte de cabello obligado, recibe la noticia de la muerte de su hija, quedando solo Tommen como su único hijo, y poco a poco la profecía se va cumpliendo. Tommen, sin la fuerza y carácter para acabar con la secta, le pide ayuda a su madre, quien no puede con el poder religioso del High Sparrow, ya que ahora será Tommen quien es convencido para que aplique las mismas reglas religiosas en todo el reino. Él, creyendo que está cambiando el paradigma de pensamiento de Marjorie, quien hace creer a Sparrow en la forma como deben vivir todos. Tú eres el futuro de nuestra casa, el futuro de nuestra familia. Eso no me importa. Dispuesta a hacer su expiación, Marjorie, como la más lista de todo, solo quiere la liberación de ella y de su hermano, así tenga que fingir todo el tiempo. El rey y la iglesia, siendo uno, empiezan a tomar decisiones que afectan directamente a los Lannister. Jaime siendo exiliado debido a su intento de derrocar a la iglesia. Y por supuesto contra Cersei, quien ya tiene un juicio con una fecha escrita con sangre. El Alto Sparrow va contra todo lo que Cersei siempre le promovió a Joffrey, que un rey puede hacer lo que quiera. Cersei no fingirá como Marjorie, su estrategia será completamente extrema, ahora que está prácticamente contra la pared, sin ningún tipo de poder y hasta con el hijo en contra. Diría que ni la determina. Empezando el juicio, primero con Jorah, quien declara toda su culpabilidad y sumarse a la organización de los Siete. Parece que la reina madre no desea asistir a su juicio. Pero sucede algo que Tommen no se espera. Él, cuando intenta ir al juicio, es detenido por la montaña. Cersei, quien ya debería estar presente para su juicio, en realidad está vestida de negro en el palacio. El resto de los asistentes al juicio sigue esperando a Cersei, sobre todo Marjorie, quien había llegado a un acuerdo con High Sparrow para que le diera a su hermano a cambio de Cersei. Lancel, el primo Lannister, será el testigo en primera fila del plan de Cersei, explotar todo. Muy al estilo de Cersei, y incendiará todo a través de una combinación de fuego y veneno que desde su ventana logra ver su plan final. El plan para acabar con esa religión que le hizo perder su poder, ser humillada y hasta perder a su hijo, el cual nunca más recuperará. Cersei le confesará todos sus pecados a la misma mujer que la torturó todo el tiempo que estuvo recluida, como el disfrute final de su acto de venganza. Cersei se corona reina de los 7 reinos, libre de todos sus enemigos internos. Mientras en el mundo, todo el mundo está conspirando y cada quien defendiendo sus posiciones para lograr algo más grande. En un lugar muy lejano, al norte y frío, está Caperucita Roja. No, Jon Nieve, nunca mejor dicho, este hombre que estaba loco por irse con la Guardia de la Noche. Y apenas en el capítulo 2 de esta larga historia se va hacia allá, donde la persona más marginada de la sociedad encuentra un refugio lejos de las miradas feas que te hace la esposa de tu padre debido a que fuiste un cacho. Imagínate vivir con esa mirada encima por 17 años, no teniendo la posibilidad de saber el nombre de su madre debido a la muerte de su padre Ned, quien le prometió que la próxima vez que se vieran, él se lo diría. Este nombre que tendrá muchísima relevancia al final de esta historia. Básicamente, Jon era el verdadero heredero del trono de hierro. ¿No te acordabas? Bueno, más adelante profundizaremos. Jon demuestra su gran liderazgo dentro de la Guardia de la Noche, gracias a su gran habilidad de pelea y personalidad, defendiendo a los más débiles, como lo hace con Sam, el gordo. El pobre camina y se cae solo. El caso es que en la parte más fría de este mundo es donde los caminantes blancos se dejarán ver, demostrando que no son un mito, que es una realidad por más fantasmagórica que parezca. Jon
entendiendo que tiene un juramento con la Guardia de la Noche y así su familia Stark se está cayendo a pedazos, ya pertenece a la Guardia y no a su antigua familia. Teniendo una misión que a primera vista no parece nada importante, la Guardia de la Noche descubriendo sacrificios para los caminantes blancos, yendo más allá de la muralla y encontrándose con los caminantes blancos. Bueno, todavía no. Jon, quien sí encontrará, será con una caminante blanca muy salvaje y pecosa, que hasta le recostará su puñal. Los salvajes. Ella perteneciente a los salvajes, llamados así porque básicamente decidieron no regirse bajo el mandato de ningún rey. Jon teniendo que asesinar a esta mujer, pero él sencillamente no podrá. Y definitivamente los Stark tienen una gran debilidad por las mujeres. Creo que tienen que empezar a entender que una cosa es una vagina y otra cosa es una vagina enemiga. Aquí pasará algo muy importante. Más allá de que Jon conoce a una mujer que le resulta atractiva, siendo él un virgen, siendo un guardia de la noche que no tiene experiencia con mujeres. Al final, lo más importante es que empezará a entender más la razón de ser de los salvajes. Pero en el proceso, termina siendo capturado por estos mismos salvajes, gracias a una astuta Ygritte, una mujer apasionante, y comprendo que Jon se haya enamorado de ella de la nada. Todo lo anterior tiene una razón de ser, y es que Jon puede infiltrarse con los salvajes gracias a uno de los personajes más sacrificados de esta historia, y que nadie conoce, Quarren Mediamano. Mira qué nombre más raro. Él fingirá una pelea con Jon para que los salvajes puedan confiar en él. Mediamano se meterá tanto en el papel que terminará clavado por la espada de Jon en el proceso. Hay algo más sacrificado que lo que hizo este hombre. ¡Wow! Jon mata a Mediamano para parecer un desertor y es llevado ante Master Raider, el líder de los salvajes. Y ya quedará más que confirmado que en el norte, bien en el norte, los caminantes blancos nuevamente aparecen, casi como en una pasarela, mostrando todos sus atuendos. Quedando pocos guardias de la noche, que como pueden deben regresar a Castle Black, todos excepto Jon Snow, que no tiene más opción que convencer, convivir y sobrevivir con los salvajes. Como infiltrado, pero también por el amor que empieza a crecer entre él e Ygritte. Eres mío, y yo soy tuya. Y si morimos, morimos. Pero primero viviremos. Que se consolida luego de que ella acaba con la virginidad de Jon Snow, una mujer capaz de desvirgar al hombre que ama y decidir que ella es de él y él de ella. Los salvajes, al igual que la Guardia de la Noche, teniendo que huir del norte, ambos por la misma razón. Los caminantes blancos, para planear su invasión a Castle Black, empezando la disyuntiva de Jon entre asumir que es un salvaje, a estando al lado de la mujer que ama, o estar con la Guardia de la Noche, donde siente que está su verdadera familia. Las personas trabajan juntas cuando les conviene, son leales cuando les conviene, se aman cuando les conviene y se matan cuando les conviene. Cuando los salvajes le ponen su primera prueba de fuego, el matar a un inocente sin remordimiento. ¡Es un cuervo! ¡Siempre será un cuervo! Teniendo que enfrentarse a ellos a sangre y fuego. Gracias al destino o al guión, Bran estaba prácticamente en el mismo lugar donde se encontraba su hermano, logrando salvarlo luego de descubrir que tiene la habilidad de Guard, o meterse en el cuerpo de los animales o personas. Jon, luego de arañazos en la cara, flechazo de tu mujer enamorada, pero molesta, él podrá llegar a Castle Black y ser recibido por la Guardia de la Noche, especialmente por Sam, quien regresó con toda una familia prácticamente, matando a un caminante blanco con una mujer y su hijo recién nacido. Todo eso sin saber usar una espada. Jon dejando atrás, sin querer queriendo, a su hermano inválido. Él, Bran, así como Arya, tiene sus propias aventuras para encontrar su verdadero significado de vida. Bran encontrará a Jojen y mira a Rick explicándole que su destino está más allá del muro y todo lo relacionado al mambo del cuervo, de los 3 ojos, que no pierde tiempo para aparecer en cualquier sueño de Bran. La pregunta es, ¿Bran ha podido dormir profundamente desde que es inválido? Nunca lo sabremos. Jon, luego de ser aceptado por la Guardia de la Noche, a excepción de Alistair Toners, ese Guardia de la Noche que cada vez que puede le hace la vida imposible a Jon, al final, Mr. Aemon saca la cara por él,
viendo mejor que todo, creyéndole cada una de las aventuras que vivió, que resumidamente es matar a un guardia de la noche como plan para infiltrarse en los salvajes, ver todo el campamento de los salvajes, que incluye Gigante, para luego informarle a la guardia que los salvajes vienen por ellos. Y enamorarse de una salvaje en ese proceso. Y en 10 vidas, mi vida podría ser más emocionante que los meses que vivió Jon. Jon se dirige a donde los guardias de la noche, que se amotinaron, temiendo que revelen las debilidades de la guardia a Mance Rayder, el líder de los salvajes. Pero la realidad del caso es que es para que el destino juega a favor de Bran, y así poder encontrar al Cuervo de 3 Ojos, la misión más importante de todo Game of Thrones. Él, junto con su combo, fue capturado por estos guardias de la noche amotinados, que se están comportando peor que los salvajes. El grupo de rescate llegó. ¿Milady? ¿Jon está con usted? Sí. Jon, llegando justo a tiempo para evitar que le hagan daño a Mira Rick. Pero lo que no sabe Jon es que dentro de la Guardia de la Noche tenía un infiltrado de Roose Bolton, que es interceptado por Bran dentro del cuerpo de Hodor. Esta dinámica se volverá costumbre. Hodor, muy grande él, pero el pana no sabe dar ni un coñazo. Johan Rick, él dice que debe decidir entre ir a buscar el cuervo o que Jon termine de llevárselo a Castle Black, tomando la decisión de seguir su camino. Ese camino que comenzó desde el momento que quedó inválido y así poder reunirse con el cuervo más famoso de la televisión. Hay que reconocerlo, la trama de Bran, siendo la más abandonada por los escritores, empieza a tomar forma, con Johan Rick muerto debido al ataque de caminantes blancos. Son rescatados por un hijo del bosque, que los lleva como dentro de un árbol donde podrá encontrar el Cuervo de 3 Ojos en forma de viejo calvo, informando el papel importante que tendrá en el futuro. Y los salvajes llegaron ya y no llegaron bailando cha-cha-cha. Luego de acabar con muchos inocentes, los salvajes llegan a Castle Black para acabar con los cuervos. Ellos, al igual que todos, quieren estar del otro lado de la muralla, debido a la llegada inminente de los caminantes blancos. Ingrid, deseosa de vengarse del cuervo que la enamoró y se fue. Ya lo dije, no hay nada más peligroso que una mujer molesta y engañada. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Abajo! Empieza la batalla, donde los salvajes tienen una importante mayoría. Toda esta gente batallando hasta lo que más pueden. La Guardia de la Noche, estando en una situación tan comprometida que no sé cómo algún cuervo pueda librarse de toda esta locura. Ellas. Teniendo un momento romántico, que una batalla como esta nunca en la vida real daría tiempo, cuando Jon e Ingrid en plena batalla se encuentran. Jon siendo testigo de cómo la asesinaron por este niño, sí, ese mismo niño que le mataron a su familia en su propia cara. Ya tuvieron suficiente por una noche. No celebren mucho. Pero por increíble que parezca, la Guardia de la Noche logró proteger Castle Black. Jon, tomando la decisión gracias a ese liderazgo innato que tiene, él se dirige directamente a hablar con Mance Rayder, el jefe de los salvajes. Melisandre sigue brujeando, como en cada temporada, sacrificando a inocentes a nombre del Señor de la Luz. Pero con conjuros no paga ejércitos. Bienvenidos al Banco de Hierro. Por favor, siéntense. Davos y Stannis teniendo que ir a la ciudad de Bravos, al Banco de Hierro, a pedir lo que en estos tiempos se le llamaría un crédito, cuando parecía que el banco rechazaría esa solicitud. Luego de un gran discurso y con mucho sentido de Davos, el banco aprueba el crédito. Solo queda un líder confiable en Westeros. Stannis. Tiene derecho. Está en edad. Es un comandante que se ha probado en batalla y no solo habla de pagar las deudas, lo cumple. Stannis contrata un ejército y se apodera con parte del norte, como rey legítimo que es. Stannis llega en el momento en que Jon y Mance Rayder se reúnen. Al final, el jefe de los salvajes será salvado por la intervención de Jon, quien reconoce a Stannis como su rey. Stannis, tras conseguir suficiente apoyo para su ejército, el líder de los salvajes prefiere morir antes de ir con él. Jon, en su nuevo rol en la guardia, descarta esa posibilidad, decidiendo marchar a Cinberlania para enfrentar a Roose Bolton a pesar de todo. Quemaron por completo las reservas de comida, destruyeron todas nuestras armas. El testarudo de Stannis, nuevamente intentando ganar una nueva guerra, pero antes luchar contra el clima frío y duro del norte. Y nuevamente teniendo que recurrir a Melisandre y su brujería,
será su única esperanza, no pudiendo combatir con el frío y los ataques encubiertos de Rancid, que destruye provisiones y desertores. Y siendo ya la quinta temporada, Melisandre sigue insistente con sus conjuros, que sí, tienen sus poderes, pero es como... Te digo el futuro, pero igual tienes que echarle bola para lograr tus metas, Stannis. En pocas palabras, Stannis, obsesivo compulsivo por el trono de hierro, compitiendo cabeza a cabeza con Sir Jorah. Quiero ayudarte. ¿Hay algo en que pueda ayudar? Toma la decisión más extrema de todas, sacrificar a su propia hija. Esta niña culta como pocos personajes dentro de Game of Thrones, teniendo que vivir toda su vida con una marca en el rostro debido a una extraña enfermedad, vivirá en carne viva la locura de Stannis Baratheon, prefiriendo matar a su propia hija como un nuevo sacrificio al Señor de la Luz, que como todo Dios pide muchos sacrificios. Inmediatamente se enfrenta a la realidad que tantos sacrificios son en vano. Su esposa no resistió más y decide desvivirse. No solo ella lo abandona, la deserción de más hombres, y aún más triste, Melisandre también lo abandona. A Stannis no le importa que todas las señales le confirmen que todo está perdido, cuando va a Winterfell, prácticamente derrotado antes de empezar la batalla. Brienne de Tarth, mejor ubicada imposible, será quien le dé muerte a Stannis, quien se encontraba gravemente herido, y la pretensión de Stannis al trono se esfuma. Ella vengando a su amado príncipe Renly Baratheon. Esta farsa batalla entre Stannis y Roose Bolton lo que realmente provocará es que Sansa y Eddard puedan escapar aprovechando la distracción de la batalla. Jon, quien ha tenido un montón de aventuras, viéndose como el cuervo más valeroso y líder de todos, en plena elección del nuevo Lord Comandante, es elegido inesperadamente para su sorpresa. Y su primera acción será la decapitación de un guardia nocturno que lo desobedece a pesar de que éste le pedía piedad. Aprendido por Stannis, demostrando que para que te respeten te deben temer, al menos en Game of Thrones, tomando la decisión de buscar a los salvajes para que los ayuden con lo que se viene con los caminantes blancos, a pesar de que todos los cuervos no quieren eso. Como el líder que es, convence a buena parte de los salvajes. Y justo, mira que tiene que ser muy justo, cuando ya se iban, aparecen los caminantes blancos, cual Guerra Mundial Z, desesperados en matar a humanos. Toda esta situación volviéndose un pandemonium, siendo imposible para los salvajes poder controlar la arremetida de estos zombies, que los tienen prácticamente rodeados, pareciendo que Jon fue a buscar su muerte en este lugar. Pero cuando llegan al agua es cuando pueden huir de este mar de caminantes blancos. Y el Señor de la Noche hace su presencia. Y no es Don Omar. Es el líder de los caminantes blancos. Mientras Jon se aleja asombrado ante todo lo que está viendo. Llegando a Castle Black con la mirada molesta de todos los cuervos al ver pasar a todos los salvajes. Quedando solo, ahora que Sam debe irse a entrenarse como maestro. Y coger como loco, supondré yo, ya que se lleva a su cuasi novia. Y la muerte le respiraba en la nuca a Jon, ya que un grupo de cuervos aprovechará la soledad de Jon para asesinarlo, quienes lo consideran un traidor a la Guardia de la Noche. Por la guardia. Y en este punto solo quedan 2 Stark. Dato curioso, en la quinta temporada nunca salió Bran. Quizás por eso, cuando lo volvamos a ver, parece un hombre de 30 años. Y ya que estamos en esto, ¿cómo es que los cuervos saben a dónde deben llegar los mensajes que mandan? Y Bran vuelve a aparecer, pero ahora conectado con el cuervo. Y ahora sí, tiene poder absoluto para poder ver el pasado.
empezando a descubrir los porqué de las cosas que están pasando en el presente, en cómo las criaturas mágicas fueron las que crearon a los caminantes blancos. Ellas solucionaron su problema, pero crearon un problema en el futuro para los humanos. ¿Ya estoy listo? No. Bran, por andar de intrépido, teniendo que huir y no poder seguir con las clases de cómo ser un cuervo y no morir en el intento, debido a que, por esta equivocación, el Rey de la Noche sabrá su ubicación. Y más rápido que un Rappi, el Señor de la Noche llega al lugar donde se encuentra Bran. Y ya creo que saben lo que pasa cuando Bran está a punto de morir, pues mueren otra gente para evitar que muera él. Él empieza su vida mientras el cuervo, su perro y una criatura mágica se sacrifican para que Bran pueda permanecer vivo. Pero aún falta el sacrificio mayor, la conexión pasado-presente que sucede en Game of Thrones. Cuando Hodor, en su afán de detener a los caminantes blancos, lo veremos como en el pasado empieza a convulsionar. Esta muerte de Hodor en el presente, en el pasado representa la eliminación total del habla de Hodor, en donde solo podrá pronunciar una sola palabra. ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Codo! 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 Bran, que siempre cuenta con alguien en los momentos de urgencia, esta vez será su tío, quien llega como el jinete sin cabeza a salvarlo de los caminantes blancos y en plena huida y solo contando con Mira Rick para poder ayudarlo. El cuervo de 3 ojos me mandó llamar. El cuervo de 3 ojos está muerto. Y ahora vive otra vez. Su tío, quien fue salvado por las criaturas mágicas para evitar que se convirtiera en un caminante blanco. El pobre se despide de Bran a pesar de que Bran es inválido y Mira tampoco es que pueda cargarlo. A pesar de todo, Bran tiene tiempo para ir al pasado en sus sueños, asumiendo su rol del cuervo de 3 ojos. Y en su nuevo trabajo, básicamente se entera de una de las mayores revelaciones de todo Game of Thrones. Jon Snow, en realidad, no es hijo de Ned Stark. Se confirma que Jon es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, revelado en las visiones de Bran. Coño, que Jon es el heredero legítimo de los 7 reinos. Con Jon muerto, Davos se une a los leales a Jon y él pide a Melisandre intentar un rito de resurrección. Lo que no sabe él es que ella se encuentra decepcionada de ella misma. Aquí, la historia nos revela que Melisandre no es la Sugar Mommy que aparece en apariencia. En realidad, parece a Demi Moore en la sustancia. Lo importante es que realice el ritual sin demasiada esperanza. Ritual el cual consta de un idioma inentendible, pelos de su barba y eureka, el conjuro funcionó. Ante el asombro de ella misma, sin encontrar una respuesta clara de por qué él está vivo. Bueno, sí, el Señor de la Luz. ¿Quién más? Todos en Castle Black creen que Jon es una especie de dios, pero ¿qué clase de dios tendría un pene tan pequeño? Jon, como Lord Comandante, hará su última acción, acabar con las personas que lo asesinaron, y percibe su segunda vida como una libertad de su juramento con la Guardia de la Noche. Tras huir de Inverlania, Sansa y Theon son perseguidos por los soldados Bolton. Pero justo, y mira que tiene que ser justo, ya se vuelve costumbre, Brienne de Tarth aparece, quien combate con los guardias de Ramsay y junto con su escudero logran acabar con cada uno de ellos, mientras Sansa se da cuenta de que debió hacerle caso a esta mujer gigante cuando se le presentó ofreciéndole sus servicios. Lady Sansa, le ofrezco mi servicio otra vez. Brienne, más servicial que nunca, se arrodilla en su clásica presentación de ofrecerle su cuidado a Sansa Stark. Ahora Brienne, más feliz que niño con juguete nuevo, es aceptada por Sansa. Aquí es donde se despiden Sansa y Eddard, o Theon, quien, con mucho asco por sí mismo, va a retomar su vida en la Isla de Hierro, junto a su hermana. Ramsay hace algo bastante sorpresivo para nosotros, no para Ramsay, al matar a su padre, Roose Bolton, luego de que su esposa tuvo un hijo, para después acabar con su madrastra y hermano recién nacido. Él, al preferir ser hijo único, no había otra forma de consolidarse como el único señor de la casa Bolton, acabando con su padre y su reciente hermano. Ahora sí que sí, es momento de hacer el top de los personajes más malos de todo Game of Thrones. Número 3. Cersei Lannister, amando como nadie a sus seres queridos, pero en esa misma proporción capaz de destruir a quien se atraviese. 2. Joffrey Lannister, siendo un fiel heredero de su madre, no teniendo misericordia con nada ni nadie.
Número 1. Ramsay Bolton. Es la evolución malvada y más poderosa de Joffrey, ya que es tan sanguinario como él, pero además, utiliza eso para su beneficio cada vez que puede. Es tu hermano. Prefiero ser hijo único. Comenta cuál es el personaje que menos te gustó de Game of Thrones. Y ya que estás ahí, un me gusta no cuesta nada. Como último acto, Ramsay acabando con Osha y quedándose con Ricky Stark, luego de que su gente lo encontraran. Sansa llegando a Castle Black, reuniéndose con Jon Snow, un reencuentro recontra especial para estos dos hermanos que de niño no se querían mucho y que han pasado por mucho para estar vivos. Ella está dispuesta a recuperar Winterfell, con o sin la ayuda de Jon. Ya les dije, Sansa ya más nunca será la misma niña que conocimos. Comenzando el camino de estos dos hermanos en búsqueda de ejércitos que lo acompañen a recuperar Winterfell. Los salvajes, check. Lyanna Mormont, check. Que vale la pena hablar un poco más de esta pequeña reina, con mucha personalidad en la serie. Y eso es lo bueno, lo malo es que solo aportará 62 guardias. Y otras familias, decepcionadas de cómo actuó Robb Stark, rechazan apoyar a los hermanos Stark. Sansa, al ver que la cosa pinta fea, recurrirá de nuevo a Meñique, que en principio había rechazado su ayuda, el ejército de su primo de la casa Arryn. ¿Te gustan los juegos, niño? Pues juguemos. Mientras más corras, más pronto podrás verlo. Tienes que correr, ¿recuerdas? Esas son las reglas. Un juego que terminará con la vida del menor de los Stark. El pobre ni habló en su último momento de vida. Típico juego macabro de Ramsay. Jon, sin ningún tipo de miedo, sale a caballo contra todo el ejército de Ramsay, cayendo del caballo, provocando que Jon haga su pose más sexy de todo Game of Thrones, preparado para todo lo que le viene. Un Sambapé. Sí, básicamente esto se convertirá en un Sambapé, hasta que la cámara se quede en primera persona con Jon, él acabando con cada guardia que se le aparece en su vista. Ramsay sigue tirando flechas sin un destino claro, sin importarle atacar a su propio ejército. Jon, como si fuera un juego, acaba como con 1000 soldados más o menos. Sigue su accionar. Sin darnos cuenta, poco a poco se van acumulando cuerpos, cadáveres de hombres muertos en batallas. Pero las matemáticas son muy poderosas y los números favorecen a Ramsay, comiéndose al ejército de Jon, empezando a hacer una maniobra en la que el ejército de Jon no puede escapar, siendo acumulados, haciendo una especie de montaña de hombres muertos, donde hasta Jon es sepultado en este revoltillo de sangre y sudor. El pobre Jon no solo está perdiendo la batalla, pierde el aire, la vida misma, pero como si despertara de la muerte misma, logra salir de ahí y respira. Pero ¿se acuerda cuando Sansa envió una carta solicitando ayuda a Meñique? Y así es como aparece el ejército de los Arryn. Y la cara de satisfacción de Sansa es de las caras más satisfactorias que he visto en mi vida. Jon solo aprovechará ese nuevo respiro que tiene para fijar su objetivo en Ramsay, quien empieza a huir del campo de batalla, para trincherarse en Winterfell. Rápidamente, el gigante salvaje entra a Winterfell, sacrificándose. Ramsay claramente no es un digno luchador, y un Jon sin esfuerzo logra vencerlo. Sansa decide acabar con Ramsay de la misma manera que Ramsay acababa con sus víctimas. Y claramente Sansa ya sigue dando indicios de maldad en su cuerpo. Ojo, obviamente Ramsay merece lo peor, pero Sansa está convirtiéndose más en Cersei Lannister que en Catelyn Stark. Suena como si sintieras admiración por ella. Aprendí mucho de ella. Jon decide expulsar a Melisandre, perdonándole la vida por lo que le hizo a la princesa Shireen Baratheon. Se extiende de nuevo el escudo de los Stark en Winterfell, y en una reunión entre lores del norte declaran a Jon Snow como el nuevo rey del norte, a pesar de ser un bastardo, pero no hay una persona más apta para semejante título. Un Theon dispuesto a ayudar a su hermana para gobernar la isla de Hierro no contaba con el tío asesino de ambos, Euron el oportunista,
provocando una nueva familia rota en Game of Thrones. ¿Hasta cuándo? Ya que luego de asesinar a su hermano, Balon, en la Isla de Hierro, Euron aún así gana la asamblea de sucesión, desplazando a Yara y a Theon, demostrando que en esa isla no hay códigos. Los sobrinos se ven obligados a robar los mejores barcos y huyen hacia Meereen para buscar a Daenerys antes de que Euron lo logre, sellando la alianza más inesperada de todo Game of Thrones. Cersei, tras quedarse sin hijo, asume el poder absoluto en el desembarco del rey y se propone reforzar la corona no solo frente a Daenerys Targaryen, sino contra los Tyrell, Stark, los hermanos Greyjoy y las serpientes de la arena, y hasta tu tío, quienes se pusieron a disposición de Daenerys, porque sí, esa es la razón básicamente. También toma la decisión de que no le importa que todo el mundo sepa que su hermano es su amante y quien le hace hijos nuevos, porque Cersei está embarazada. Ahora bien, ¿qué hace falta cuando tienes tantos frentes enemigos? Un pretendiente oportunista capaz de buscar todos los trofeos posibles para complacer a la que quieres como reina. Euron Greyjoy, quien no sabe a qué reina ahorcarse, ofrece su flota a Cersei. Y además, captura a Yara Greyjoy y las serpientes de arena, entregándolas a Cersei. En cambio, lo que sí veremos es la venganza de Cersei contra la mujer que mató a su hija. Arya, quien después de vengarse de cada uno de los que participaron en la boda roja, decide ir a Winterfell y desistir de ir al sur a desvivir a Cersei. Al igual que ella, Bran, investido como el nuevo cuervo de 3 ojos, con la llegada inminente de los caminantes blancos, entiende que debe volver a su hogar. Y gracias a su esclava, Mira Rick, que no sé cómo, pero llegan hasta la puerta de Castle Black, empezando una de las misiones de Bran, dar miedo a la gente y presumir su superpoder. Te veías hermosa, con tu vestido de boda blanco. Tengo que ir adentro, Bran. Empezando con Sansa, quien la espanta al recordarle el día horrible de su boda con Ramsay. Básicamente, Bran se convirtió en un Bran sin emociones. Soy el cuervo de 3 ojos. Completamente lógico. Ya no me necesitas. No, no te necesito. Ni siquiera siendo capaz de agradecer a quien más lo ayudó, y ya ven por qué le dije que era su esclava. Él, quitándole cualquier emoción a cada reencuentro que tendrá con sus hermanas. Al final, ya no es Bran, es el cuervo de 3 ojos. Soy el cuervo de 3 ojos. Empezando su trabajo como el cuervo, primero enviando cuervos a todos los reinos para advertir del peligro. Segundo, tercero, chismear cuando sea necesario, porque sin venir a cuento, le cuenta toda la verdad a Sam de quiénes son los verdaderos padres de Jon Snow. Bueno, si hay una razón, que en el futuro cercano se revele la nueva relación incestuosa de Game of Thrones. Por alguna razón, la moda del cuero llegó a Game of Thrones, porque todos estarán vestidos de negro y con cueros. Y eso pensé cuando vi a Daenerys desembarcar en Roca Dragón, su antiguo hogar Targaryen, y convoca a Jon Snow para que le rinda pleitesía. ¿Sabe qué me mantuvo de pie todos estos años en el exilio? La fe en mí misma. En Daenerys Targaryen. Lo que no sabe ella es que Jon, más que querer ir a ver a la reina de dragones, quiere obtener el acero valiriano de Dragonstone. Y supongo, mi lord, que vino a arrodillarse. Además de pedirle su ayuda en contra de los caminantes blancos. Todo esto molesta a Daenerys, pero nuevamente Sir Davos defiende a Jon. Todas esas cosas en las que usted no cree, él las ha enfrentado. Peleó con eso por el bien de su pueblo. Arriesgó su vida por su pueblo. Recibió una puñalada en el corazón. Él dio su vida. Y si hay alguien con buenos argumentos en esta serie, es Sir Davos, a mi entender uno de los mejores manos del rey de toda esta historia. Y qué buen momento, ¿no? Para saber quién es el personaje más inteligente de todo Game of Thrones. Número 3. Este puesto me ha costado mucho, ya que hay muchos vacantes para semejante posición, pero me decidí por un hombre que aprovechó el hecho de no tener un elemento tan distractor como un pene, para colocarse en posiciones muy privilegiadas, tanto en Westeros como en la nueva futura reina, que quiere acabar con la rueda, Varys. 2. No podía dejarlo a un lado, y a pesar de su gran inteligencia, no está excepto de la gran cantidad de logros que consigue en esta historia, a pesar de su tamaño, Tyrion. Si usara menos el corazón, hubiese llegado a donde quisiera. Número 1, ya te di el spoiler. Al igual que los anteriores, un hombre con grandes valores que sabe muy bien qué decir y cuándo hacerlo. Demuestra que ser analfabeta no es un impedimento para desarrollar tu inteligencia.
y palabras sabias en cada momento oportuno en el que acompaña a su rey. Y el primer encuentro entre Jon y Daenerys termina en una guerra de debate. Al final Daenerys cede y deja que Jon busque el acero Valyrio. A pesar de la escéptica que se muestra por los supuestos caminantes blancos, a pura presencia Jon empezará a conquistar a Daenerys. Bueno, no seré tan malo, también se debe a una admiración por todos los logros de Jon y el hecho de volver a la vida. Eso enloquece a Daenerys, después de enterarse del montón de puñaladas por el que murió pero después vivió. Jon va con el objetivo de conseguir acero valyriano, ya que Sam le confirmó la existencia en Dragonstone, material clave para acabar con los caminantes. Un Sam que sigue aprendiendo para poder combatir a los muertos, investigando libros que no está autorizado a leer, pero descubriendo información valiosa, encontrándose con Jorah Mormont en este lugar en el que también atienden enfermos y Jorah está más enfermo que un pescado con exceso de escama. Sam, en agradecimiento, el padre de Jorah empezará un procedimiento bastante doloroso para eliminar las escamas del cuerpo de Jorah. Y lo logra, logrando un 2x1, salva una vida y que el enamorado más enfermizo de Daenerys vuelva a donde ella sano y salvo, para una nueva misión, esta vez acompañando a su socio, Jon. Lo que parece un paseo en el parque para Daenerys se vuelve en su contra. Y yo subestimé a nuestros enemigos. ¿Nuestros enemigos? ¿Te refieres a tu familia? Tyrion, no contando con la astucia de Cersei, ¿Se acabó? Así es. quien se le anticipa al concentrar sus tropas donde los Tyrell, no importándole que los Inmaculados se queden con Casterly Rock, logrando acabar con todos los Tyrell para siempre, con la muerte de la vieja Tyrell, quien suelta su último veneno antes de morir. Y lo que ya sabíamos, pero ni Jaime ni Cersei sabían, siendo la principal culpable de la muerte de Joffrey. Esto siendo una gran victoria para Cersei, al quedarse con sus riquezas y alimentos. Cersei pagando deuda al Banco de Hierro que le permitirá costear una guerra tan costosa como esta, que por momento pareciera que estuviéramos jugando un juego de batalla e invasión naval, donde en cuestión de segundos llegan de un lado a otro. ¡Escudos y lanzas! ¡Escudos y lanzas! Y de nuevo sucede la clásica escena de Daenerys acabando con todo, y con el sonido de Dracarys se te paran los pelos, los Dothraki desde la tierra, pero quien hace el daño más profundo es Daenerys. Ante la mirada de Tyrion, quien ve con conmoción cómo el ejército Lannister cae ante la que quiere ser la nueva reina. Soy Daenerys Stormborn de la sangre de la vieja Valyria y tomaré lo que es mío. Con fuego y sangre yo lo tomaré. Sí, mi ley. Él, junto a Varys, lo que más desean es romper con la rueda, esa rueda que ha venido gobernando a sangre y fuego. Pero Daenerys, como al comienzo, ya tomará lo que considera suyo a sangre y fuego. El ejército de Cersei tenía una sorpresa preparada, con una ballesta enorme, caza dragones, pero solo logra herir a Drogo, aumentando su furia contra todos. Jaime, con la mayor valentía, intenta acabar con el dragón, estando en tierra. Pero solo será salvado por Bronn. Dracarys. El acto de quemar a dos guardias reales como escarmiento a quienes no se arrodillan crean temores internos sobre la crueldad de Daenerys y sigue aumentando las diferencias entre ella, Tyrion y Varys. Jon, entendiendo que necesita la ayuda de todos para la mayor guerra que se viene con los caminantes blancos, deseoso de una prueba tangible de los no muertos y así lograr una tregua entre Cersei y Daenerys, emprende una expedición más allá del muro, un combo completamente inesperado, con decirte que hasta el perro está allí, quien fue rescatado por un grupo de gente más buena que el coño, con la Organización de la Luz, Jorah y hasta el hijo Baratheon. Si me dijeran que esto es una película de Marvel, me lo creería. Lo curioso es que en esta guerra entre cruzadas que se están viviendo se cruzan historias pasadas de todos los personajes o historias del pasado que chocan con las del presente. Será una constante que todos los personajes tengan que dejar a un lado las diferencias que tuvieron en el pasado para un objetivo mucho más grande. Capturan a un espectro. Check. Caer en un aprieto rodeados por el ejército de los muertos. Check. Y aquí es donde viene la situación más rosa de Guadalupe de todas. Regresa a Eastwatch. Envía un cuervo con Daenerys. Dile lo que pasó. Solicitan ayuda a Daenerys mediante Henry, porque él es más rápido.
en la nieve, en la inmensidad del Ártico. Sí, coño, si al menos hubiesen hecho la escena en caballo, no, un poquito más creíble. Pero llega, avisa a Daenerys con un cuervo, Daenerys ya se entera y mientras digo estas palabras ya Daenerys está cerquita de más allá del norte. Qué apurada está la temporada, Dios mío. Quizás en Game of Thrones desarrollaron la teletransportación, qué sé yo. En esta situación podemos aludir al sentimiento que ya tiene Daenerys por Jon. Ella dejando de hacer lo que estuviera haciendo para ir a su auxilio, ignorando por completo a Tyrion, quien en este momento es solo un enano en la vida de Daenerys. No lo determina para nada. El agua se congela, lo que ya permite avanzar a todos los caminantes que rodean a nuestro grupo de escuadrón suicida. Y les toca combatir a todos estos caminantes en un zambapé en donde se vuelve milagroso que esta gente no se muera en ese proceso, apareciendo Daenerys y contrario a todas las apariciones de Daenerys pasadas, donde llega como la salvadora de todo, esta vez es diferente. Esta vez la construcción de esta salvación viene dada como de una serie de comiquita mal escrita. Y también, a diferencia de otras oportunidades, esta vez Daenerys sí perderá algo, y será a uno de sus hijos. Luego de que el Rey de la Noche le clavó una lanza de hielo a Viserion, acabando con él. Aún la cosa está caliente, porque Jon termina solo, casi moribundo en este lugar. Pero casualmente, y mira que tiene que ser muy casual, aparece el tío salvador de los Stark. Porque ahora el mismo tipo que salvó a Bran, salva a Jon. Este señor como que tiene un detector de la familia Stark cuando está en peligro, y así salvarlos, entregando su vida por Jon. Daenerys feliz al ver cómo su macho está sano y salvo, gracias a un caballo que sabía la dirección de Castle Black. Ahora sí, ambos se reconocen mutuamente y decide ir contra el Rey Nocturno, y más habiendo perdido a uno de sus hijos. Meñique, este hombre que juega en todas las bandas, moviéndose entre los apellidos más poderosos de los 7 reinos a lo largo de toda la historia. Y no hay que olvidar que Meñique realmente quiere ser el rey de los 7 reinos, a pesar de no contar con un apellido que respalde ese objetivo. Sin embargo, vaya que ha logrado mucho a lo largo del tiempo. Pero si tensas demasiado la cuerda, esta se rompe. Él siembra sospecha y enemistad entre Arya y Sansa, manipulando a ambas por separado para conservar su influencia, haciendo lo que mejor sabe hacer, conspirar, con un mensaje antiguo que envió Sansa pidiéndole a Rock que se arrodillara a su nuevo rey, Joffrey, logrando enemistar a las hermanas Stark. ¿Segura que quieres hacer esto? Sansa se anticipa a Arya en su posible interés de asesinarla, pero la realidad del caso es que todo fue un teatro entre estas dos hermanas. Se te acusa de asesinato. Se te acusa de traición, Lord Baelish. Todo fue un plan para hacerle un juicio a Meñique por todas las conspiraciones que cometió en todo el tiempo que estuvo con vida antes de que Arya acabara con ella. Recuerdo tantas personas molestas por cómo sucedió todo este engaño entre las hermanas Stark, quienes hasta actuaban cuando estaban solas. Yo no lo traicioné. Yo no traicioné a Robb. Yo no traicioné a toda nuestra familia con mi amado Joffrey. Y no había necesidad de pelear porque no había nadie viéndolas. Al final estas escenas eran más un objetivo para engañar a nosotros, al espectador, que al mismo Meñique, lo cual confirma que todo este teatro fue muy mal ejecutado por parte de los creadores de esta serie. Y es lamentable todo lo que está pasando con Game of Thrones después de la 5ª temporada. Pero vamos a suponer que nos creemos todo esto, y la victoria en Inverlandia fortalece el vínculo de las hermanas Stark y elimina la amenaza política que Meñique representaba. Arya y Sansa suman esfuerzos en el norte, sabiendo que Jon se encuentra lejos y que la gran batalla contra los caminantes blancos se acerca. Y ahora sí se da la reunión de todo el elenco de Game of Thrones. Nunca antes veremos tantos personajes en esta historia juntos, para demostrar la existencia de los muertos a Cersei y lograr su cooperación. Y luego, de un silencio incómodo entre todos los asistentes, llega Daenerys, haciéndose sentir como siempre, como montando su pene en la mesa y confirmando que es la que más mea. Presentan el espectro capturado, que ataca violentamente, convenciendo a todos los asistentes que esto es muy en serio. Cersei promete unirse a la gran guerra si
Jon se mantiene neutral, pero Jon ya ha jurado lealtad a Daenerys, y Jon, que es más sincero que un niño, provoca que Cersei desista de apoyar la lucha contra los caminantes blancos. Rezo a los dioses cada día y noche para que le regresen a su hijo. Se lo agradezco. Cersei nunca ha tenido ningún inconveniente en decir una cosa cuando por dentro siente otra, ya que luego de discutir con Tyrion acerca de ceder a la Guardia Real para la gran batalla contra los caminantes, todo será una farsa por parte de ella para hacerle creer que iba a apoyarlos. Ella solo va a esperar al ganador de quien sobreviva en la Gran Guerra. Un Jaime harto de las traiciones de Cersei se marcha al norte para honrar su palabra y ayudar a la Gran Guerra, lo que deja a Cersei sola en el poder, embarazada y decidida a resistir. Finalmente, el muro cae cuando el Rey de la Noche, encima de Viserion, ya que fue resucitado como dragón de hielo, ataca y derriba parte de la estructura, permitiendo la entrada del ejército de los muertos a Poniente. El final de esta historia hay que dividirlo en dos partes. Una que te contaré a continuación y la otra después. La realidad del caso es que toda la historia de Game of Thrones nos llevó hasta este momento, donde se va a dar la gran guerra contra los caminantes blancos. Comandados por el Rey Nocturno, quien, a pesar de no hablar, deja muy claro que quiere que todo el planeta sea poblado solo por los caminantes blancos. En este proceso ocurre lo inesperado. Empieza la llegada enorme de todos los ejércitos, excepto los de Cersei, comandados por Jon Snow y Daenerys Targaryen, quienes parecieran los reyes del mundo. Todo parece una celebración. No tenemos tiempo para todo esto. El Rey Nocturno tiene a su dragón. Hasta que Bran, quien sigue actuando como si tuviera Asperger, entiende que no es el momento para estas huevonadas. Un Jon que le importa ser rey lo que a mí me importa los extraterrestres, dejando de ser guardia de la noche para arrodillarse a Daenerys como reina. Tenía una opción: mantener mi corona o proteger al norte. Escogí al norte. Toda esta situación provoca lo típico, que tu hermana, con ambiciones de ser reina, se moleste por tal decisión. Ahí es donde aparece Sansa, recontra celosa, con la que tiene serias aspiraciones a ser la reina de los 7 reinos. A pesar de que Daenerys baja a la altura de Sansa, y me refiero metafóricamente, en la realidad Sansa le saca como 3 cabezas a Daenerys. Ella intentará hacer las paces con su cuñada. Es el segundo hombre en mi vida de quien puedo decirlo. ¿Quién fue el primero? Alguien más alto. Hasta echan broma con la altura de Jon. Abro paréntesis, este final de temporada tendrá momentos particularmente cómicos, contrario a lo solemne que suele ser Game of Thrones. Leche de gigante. Cierro paréntesis, pero al final se pelean. ¿Qué hay del norte? Este final de la historia provoca grandes reencuentros, como el de Arya y Gendry, quienes el destino los reencuentra de forma inesperada. Así como de inesperado será el encuentro sexual entre ambos, y más que amor, es Arya queriendo coger por primera vez por si llega a morir. También Arya encontrándose con el perro. No cogen, pero sí se da la reconciliación absoluta entre estos dos personajes que pasaron por tanto. Y ahora sí, todos los Stark se reencuentran con la llegada de Jon. Digamos que los Stark que sobrevivieron, cada uno de ellos se hicieron más fuertes individualmente y ahora se reencuentran en su hogar. Otro reencuentro, y más que un reencuentro, un juego del destino, cuando Daenerys se da cuenta de que mandó a quemar al padre y hermano de Sam, obviamente sin saber quién era Sam. Y esta escena puede servir como un ejemplo de que tomar la justicia con fuego y sangre quizás no sea la mejor opción. Esto, sin duda, fue la patadita que le faltaba a Sam para ir directo donde Jon y contarle toda la verdad. Verdad que Daenerys se niega a creer en un principio. Jon es el verdadero heredero del trono. Pero aún faltaba el encuentro más heavy de todos, y hay que recordar muy bien ese empujón, que básicamente representa el desencadenante de la mitad de esta historia. Y como siempre, el Cuervo de 3 Ojos no le importa lo que los personajes hicieron en el pasado, ya que eso les permitió que sean las personas que son ahora.
Jaime, uniéndose a todo este ejército contra los caminantes blancos, luego de que Brienne de Tarth responderá por sus actos futuros. Y hablando de esta parejita, una relación de amor y odio, donde Jaime termina nombrando caballero a Brienne, ante los aplausos de una mini reunión entre distintos guardias y lores que pelearon en contra de los Stark en algún momento, pero ahora pelean a su favor, cantando canciones típicas de esa época. Y si en las rumbas actuales pasa, ¿por qué no pasaría en una fiesta en los tiempos de Game of Thrones? Jaime y Brienne de Tarth mojan la coneja. Luego de tantos momentos dramáticos vividos, él se convierte en la primera vez de Brienne. Y Cersei siempre lo supo. Yo no le sirvo a su hermano, Majestad. Pero lo amas. Y hablando de Cersei, en el otro lado del mundo, Euron logra su mayor cometido, y es tener acceso a la parte íntima de Cersei, o Culiaron, para los menos entendidos, ella premiándolo por traerle a la Guardia Dorada, preparada para combatir a Daenerys apenas se acerque a King's Landing. Ambos hermanos están enamorados y ahora con otras personas, novios cruzados, como dice Vallenato. A todas estas se prepara la batalla contra los caminantes, preparando toda una defensa para proteger diferentes francos de Inverlania. La idea principal es acabar con el Rey Nocturno, ¡el Señor de la Noche!, según Don Omar, y al mismo tiempo la protección de Bran, quien sirve de cebo para el Rey de la Noche, sabiendo que lo buscará a él, siendo el humano objetivo del Nocturno. Y si en este momento me dices quién fue la clave de la gran batalla, diría que Melisandre. Quien por fin, el Señor de la Luz, le dio las indicaciones más claras que nunca. ¿Empezamos la batalla? Sí. Los Dothraki serán los primeros en ser avasallados, a pesar de la mano que le da Melisandre al comienzo, no le hace ni cosquilla, viniendo la embestida de los caminantes, acabando con parte de los Inmaculados y con todo lo que se menea. Ahí Daenerys entiende que tiene que empezar la defensa con los dragones. Y claro, el Rey Nocturno también saca su propio dragón recién estrenado, apagando los fuegos de los dos dragones que le quedan a Daenerys. En tierra, eso es patá y kung fu, empezando la muerte de los personajes con diálogos. El primero. Si pensabas que con el fuego detendrían los caminantes blancos, ellos empiezan a sacrificarse para extinguir el fuego y lo logran. Es tanto la fuerza de los caminantes que ya la batalla pasa al castillo de Inverlania, entrando por los muros y la batalla se mantiene ahí. Un nuevo Mbappé. Los muertos mueren como hormigas, pero son demasiados. Continúa la muerte de personas con diálogos, ahora la pequeña Lord del Norte, pero llevándose consigo al caminante más grande. Y eso no fue casualidad. Los creadores querían que la más chiquita le ganara al más grandote. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Jon y Daenerys siguen paseando con los dragones, hasta que por fin se da el duelo entre ellos y el Rey Nocturno. Llevando la pelea desde lo más alto hasta la cercanía de Inverlania. Cuando se pensaría que con fuego mueren todos los caminantes, resulta que el Rey Nocturno no le hace ni cosquillas, y hasta se sonríe, como si le estuvieran echando agua fresquita. Daenerys completamente frustrada. Ahí Jon entiende que tendrá que acabar con Nocturno en tierra. La cosa es que él no va a pelear solo con él, ya que el Nocturno nos demuestra lo fuera de liga que está en contra de los humanos, despertando a todos los muertos que están a su alrededor, formando el mejor escudo para él. Y los espectadores preguntándonos cómo coño van a ganar los humanos. Los caminantes blancos ya empiezan a tocar las puertas de las criptas, donde las mujeres, niños y un enano se esconden, trayendo traumas del pasado al perro, teniendo que huir, pero no solo él tendrá miedo. La mejor peleadora de Game of Thrones, Arya, también le tocará huir, encontrándose estos dos grandes peleadores que, viendo la muerte de cerca, supera su valentía, perdiendo la vida nuestro tercer personaje con diálogo. Esta vez el hombre del parche, quien cumple con su propósito al evitar la muerte de Arya, apareciendo de nuevo nuestra Mil favorita. Ya te dije, esta mujer es la más valiosa de esta batalla, ya que le recordará el propósito que tiene Arya
Y ella lo entiende así, empezando su camino para derrotar al Rey Nocturno, aunque no veremos nada de eso. La carnada Bran ya empieza a ser rodeada por los caminantes, Jon rodeado por caminantes, Daenerys y su dragón rodeados de caminantes, todos rodeados de caminantes. Drogo teniendo que huir por su vida, dejando a Daenerys a merced de un montón de caminantes, hasta que aparece Jorah. ¿Quién más? Quien, al igual que el tío Stark, también tiene un detector para saber cuándo Daenerys está en peligro. Jon ya no le para a quien está en apuros. Él sabe que solo le importa asesinar a uno de ellos. Todo es un caos. La mayoría de los personajes sobreviven porque así lo decide el libreto. Un Jorah sin fuerzas cae asesinado, evitando que acaben con Daenerys, desconsolada totalmente, siendo el cuarto personaje con diálogo que muere en la Gran Guerra. Un Greyjoy sin ejército, sin fuerzas, mira la llegada del Rey Nocturno, quien espera acabar con el Cuervo de 3 ojos. El Cuervo despertando de su siesta, que también es su trabajo, diciéndole a Theon que es un buen hombre, agradeciéndole por lo que hizo, sabiendo lo que pasaría. Siendo asesinado por Don Omar, y siendo el quinto y último personaje con diálogo muerto. Don Omar acercándose al bello durmiente, Jon intentando matar al dragón caminante. Cuando aparece Arya como una exhalación de la absoluta nada y clava un puñal al Rey Nocturno, destruyendo simultáneamente a todos los caminantes y espectros. Melisandre siente que ha cumplido con su cometido como sacerdotisa y desaparece de la nada. Y así termina la gran batalla. Y bueno, ya los vivos se dedicarán a vivir, comedera y tomadera en toda esta celebración improvisada. Quienes no podrán seguir haciendo el amor serán Daenerys y Jon, quien, luego de saber que son tía y sobrino, es como raro, sobre todo para Jon. Siempre será más raro para el sobrino que para la tía. Si no, pregúntele a todos los sobrinos que las tías los sonsaca cuando están borrachas. Pero ese es otro tema. Y lo que menos quiere Daenerys es que todo el mundo se entere de la verdad. Esto realmente perjudica su posibilidad de ser dueña del trono de hierro. Y así comienza la segunda parte del final de esta historia. Pero cuando más de 7 personas saben un secreto, se convierte en información, como dice el bueno de Varys, quien ahora ve con buenos ojos esta verdad. Ve a Jon Snow como un mejor rey que la misma Daenerys, y será por él que se propague toda la verdad. Tyrion, ¿y si hay alguien más? ¿Alguien mejor? Aunque la mayor culpable es Sansa. Por algún lado, esta niña gigante iba a joder a Daenerys, y todo parecía que sería un trámite para Daenerys que tomara la fortaleza roja de King's Landing. Pero Cersei no se la pondrá tan fácil, cuando recibe un ataque sorpresa de Euron Greyjoy, quien castiga como nunca nadie había castigado a Daenerys, no solo asesinando a su segundo hijo, sino además secuestra a Missandei. Daenerys ahora entiende que debe acabar con una tiranía, no importa cómo, es su destino. Y hay que tomar en cuenta que acaba de perder a uno de sus hijos. Así sea un dragón, es uno de sus hijos. Mientras Barry insiste que lo más importante es Westeros, el pueblo, y está dispuesto a conspirar contra ella. Y él ya decidió que Jon debe ser su rey. A él, que no le interesa para nada ser un rey. Creo que lo dejó bastante claro en muchas oportunidades. Pero Varys también tiene defectos y es un terco. Y eso también lo llevará a la muerte. La gota que derramará el vaso será cuando Cersei pretende intimidar a Daenerys teniendo a Missandei a su merced, pretendiendo que ella sencillamente desista de su gana de obtener el poder. Cersei realmente cree que ya puede acabar con Daenerys. Ella siente que los dragones son vulnerables, que lo son en cierta medida, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, mami. Quien realmente entiende cómo terminará todo es Tyrion. Él está dispuesto a suplicarle a Cersei que entienda que su reinado acabó, pero Cersei nunca se va a rendir. Eso lo sabíamos todos, menos Tyrion. Missandei da la señal para que Daenerys acabe con todo. Y en ese momento entiendo perfectamente por qué Daenerys quemará todo.
la llevaron a la locura. Si haces una recapitulación de la locura de Daenerys, que también se podría llamar la locura del poder, como le pasó al Rey Loco, y no es casualidad. Pérdidas personales, la muerte de Jorah, Missandei y 2 de sus dragones hacen a Daenerys que se sienta traicionada y sola en Poniente. Yo no tengo amor aquí, solo tengo miedo. Daenerys percibe que no logra ganarse a los nobles ni a la gente del sur, se siente aislada y su visión de rompedora de cadenas se distorsiona en un ansia de castigo antes la deslealtad. Yo te amo. Y siempre serás mi reina. Es todo lo que soy para ti. Tu reina. De acuerdo. Que sea miedo. Al filtrar la verdad sobre Jon, dispara la desconfianza de Daenerys por todos, confiando únicamente en el gusano, entendiendo que solo el miedo es como podrá gobernar. Tyrion queda como el último eslabón para evitar un derramamiento de sangre. Tiene una última esperanza en Jaime, quien fue capturado cuando iba a buscar a Cersei, una vez que se enteró que Daenerys atacaría a King's Landing, abandonando a Brienne de Tarth, demostrando que el amor de Jaime hacia Cersei va más allá de lo normal. Es frenesí. Un Tyrion que ya en este punto no le importa traicionar o no a Daenerys, realmente quiere que su familia Lannister sobreviva a lo inevitable. Comenzando la batalla, y esta vez no tomarán desprevenido a Drogo. Drogo, más bien, se encargará de acabar con cada una de las enormes ballestas que se construyeron. Abriendo paso a King's Landing desde adentro, y aquí vengo con mi opinión impopular. Yo sí entiendo que Daenerys haya atacado con tanta fuerza a King's Landing. Lo que sí no comparto es que haya durado la mitad del capítulo echando fuego a la ciudad. Al final es que ella nunca demostró al 100% que era como el Rey Loco, y menos al demostrar tanto orgullo de lo que hizo con la destrucción total del pueblo. Es como si hubiese sido mentira eso de que le importaba la gente. Ahí sí entiendo quien critica el final de Daenerys. Diría que se fueron a los extremos. Ya el gusano y Jon Snow controlan todo. Daenerys mantiene un rencor berraco y luego que las campanas de rendición suenan, es como si le hubiesen activado un recuerdo que cuando escucha unas campanas quema todo lo que vea. Al igual que el gusano, quien ataca a la Guardia Real a pesar de que ya se habían rendido. Un gusano lleno de venganza, siendo el principal promotor de todo esto. Jon y Tyrion siendo testigos de esta masacre, asombrados, no dándole crédito a lo que están viendo. Para darle matices a este final, Arya, que fue a asesinar a Cersei con sus propias manos, entiende, por parte del perro, que la venganza no lleva nada bueno. Sino, míralo, y no irá el chiste de Don Ramón. El perro no sigue su propio consejo y mientras el castillo se derrumba, tiene la pelea más salvaje que siempre deseó con su hermano. La llegada del perro solo provoca que Cersei ya termine sola, buscando sobrevivir antes de que todo se le venga encima. Hasta que llega Jaime el enamorado. Que aparece malherido gracias a Euron Greyjoy, logrando acabar con él. Pero él ya está herido de muerte. Esta pareja de hermanos, amantes enamorados, se reencuentran en su último momento de vida. Cuando llegan a la posible salida que les permitiría a esta insectuosa parejita poder escapar, se dan cuenta de que su destino es ser enterrados entre los escombros. Con ellos, la línea principal de los Lannister finaliza. Al igual que los hermanos más rencorosos de toda la televisión, quienes también mueren en batalla. Y de la mano de Arya, viviremos en tercera persona todo el sufrimiento del pueblo que es destrozado por una reina loca y su dragón. ¿Qué dijo el Rey Loco cuando lo apuñalaste por la espalda? Dijo lo que había dicho por horas. Quémalo todo. Quizás los Targaryen todos son locos. Ahora Daenerys se prepara para dar su discurso más importante, y sí que ha dado muchos. La diferencia de los anteriores es que este es visualmente opaco, lleno como de nieve, pero no es nieve, es tal la cantidad de ceniza que esta celebración se volvió una especie de entierro viviente. A diferencia de otros discursos, esta vez los espectadores serán solo el ejército de Inmaculados, que al igual que ella, estarán completamente de negro, aumentando la sensación que la tirana ha vencido a sus enemigos. Llámame loco, toda esta imagen me da una sensación
como de la Segunda Guerra Mundial y el hombre con un bigotico. Y solo los Dothraki estarán más felices que el coño. A propósito, los Dothraki no se habían muerto en contra de los caminantes blancos. Daenerys, en su discurso, promete romper con las ruedas en el mundo, básicamente demostrando que le agarró el gusto a esta última forma de demostrar su poderío. Y Tyrion acusa a Daenerys de masacrar la ciudad, luego de que ella descubriera su última traición. Ella sabe quién eres. Siempre serás una amenaza para ella. Y reconozco a una asesina cuando la veo. Tyrion y Jon tendrán la conversación definitiva, en donde Jon pasa a ser lo que opinan y justifican que Daenerys sí tiene motivos para hacer lo que hizo. Tyrion es el que no lo justifica y ni entiende lo que hizo, estando ya prisionero de la nueva reina. Tyrion entiende que se equivocó. Él es muy inteligente, pero definitivamente no entiende a las mujeres. Lo que sí entiende es que debe aconsejar a Jon a hacer lo que tiene que hacer. Daenerys, con una expresión de felicidad, no llega a posar su culo en el trono de los 7 reinos, cuando es interrumpida por Jon, quien reclama todo lo que hizo allá abajo con el pueblo. Le pide misericordia para poder crear un nuevo mundo. Daenerys, enamorada, le pide a su amado construir un mundo juntos. Jon accediendo a su petición para engañarla y apuñalarla. Drogo aparece, viendo la escena del crimen y se da cuenta que 2 más 2 son 4. Molestísimo, pero Drogo sabe muy bien quién mató a Daenerys, la obsesión por esa silla. Qué loco, siendo el dragón quien resultó tener más inteligencia emocional que la propia madre. Drogo se va con el cuerpo de su madre a quién sabe dónde, mientras Jon queda asombrado que no haya sido calcinado por este dragón. Al final, Jon, presionado por Tyrion y Arya, comprende que la única manera de detener el reinado de terror de Daenerys era asesinándola. Tras la muerte de Daenerys y la captura de Jon y Tyrion, este último es llevado a una especie de consejo de las personas más importantes de Westeros, y que aún siguen vivas. Tyrion, como uno de los más inteligentes dentro de esta historia, da el mejor argumento para elegir al nuevo rey y los reyes que le sucederán. Sugiere que elijan a un rey no por su sangre, sino por sus méritos, para romper el ciclo de la herencia de una casa. Por Brandon de la casa Stark, yo digo sí. Siendo seleccionado Bran por su historia, por cómo llegó al punto donde está ahora, convirtiéndose en Bran el Roto, rey de los 6 reinos, ya que Sansa decide permanecer como una república independiente del norte, cumpliendo tanto su deseo de ser reina, como de no rendir cuentas a un rey muy superior. Jon Snow es asignado a la Guardia Nocturna como castigo, aplicando las mismas leyes que ahí se vivían. Irónicamente, este castigo a pedido de Gusano, y en realidad será un premio para él, ya que al final, Jon Snow, en su fuero más interno, es un salvaje, optando por llevar una vida con los salvajes al norte del muro, reencontrándose con Tormund. Gusano, molestísimo, se va a una isla que le fue concedida. Junto a los Inmaculados, Arya decide explorar nuevas tierras, como una exploradora de nuevos mundos que descubrió que quería ser. Tyrion terminó siendo obligado a hacer la mano del rey, el puesto que más le gusta, pero le dejó traumado. Aún así, asumiendo su papel como nadie, reúne un nuevo consejo para la reconstrucción de la capital y estabilizar el reino. Bran, como el nuevo rey, da una vibra de que movió todos los hilos para que todo terminara siendo como pasó, siendo el rey, en este caso, de los 6 reinos. Adiós.